hoy es pues como matemático, como profesor y como investigador, ¿no? Y simplemente lo que voy a intentar durante estas casi 2 horas va a ser, digamos, daros unas primeras pistas sobre cómo intentar aprovechar el uso de una herramienta como Maple en el ámbito, digamos, de las matemáticas o de la docencia, ya sea desde una perspectiva, digamos, hombre, en este caso es un curso de inicio, sobre todo pensado, digamos, en su uso en la docencia, pero esto no quita que también puede tener, desde el punto de vista de la experimentación en matemáticas, y lo tiene, y en mi caso es así, lo que es, digamos, una componente investigadora, ¿no? Como os decía, es un curso básico, voy a intentar empezar desde cero. Todo el material que voy a utilizar ya lo tiene Antonio a su disposición para que os lo haga llegar en la forma que AdLink estime oportuno, pero también dejarme que os diga, y siempre lo hago así, tenéis aquí abajo mi correo electrónico, o si no me buscáis directamente en Google, y si tenéis alguna duda, pregunta y lo que sea, por favor, no dudéis en escribirme, ¿no? Bueno, pues entrando en materia, lo primero es el guión, ¿no? Antonio sé que me va a matar porque cada vez que me pide un guión con antelación le mando uno y siempre pues el día antes lo retoco ligeramente, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que haré hoy será, digamos, intentar introduciros en el uso de Maple de una forma incremental, ¿no? Aparte de, al principio, deciros brevemente qué es Maple, empezaré mostrando un primer uso de comandos básicos para pasar a 2 ejemplos más o menos complicados, porque al final soy de los que piensa que un ejemplo vale más que 1000 palabras respecto a la utilización de herramientas y estas características, para pasar, digamos, a cuestiones un poco más complicadas, que es justamente, como lo que antes mencionaba Antonio, que es las dos, digamos, formas de acceder al uso de Maple, ese modo hoja de trabajo frente o versus el modo documento, ¿no? Y acabaré con unas cosas que son un poquito más complicadas, pero que está bien que, yo creo, que sepáis de su existencia por si os pueden ser de utilidad y con algunos consejos y sugerencias de lo que es el uso de Maple, ¿no? Entonces, antes de entrar en materia, también he de decir que siempre, y es la parte posiblemente más compleja, es la cuestión de la interfaz. Una herramienta de estas características, al final, la curva de aprendizaje tiene una pendiente mayor o menor en función de, justamente, de lo amigable que sea la interfaz. Me entenderéis al final, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, y he intentado este curso, yo no sé, creo que lo he impartido ya pues media docena o 10 veces, si no me equivoco, y he descubierto que la forma más productiva de hablar de la interfaz es ir poco a poco, ir viendo justamente cómo aparecen distintas cuestiones en los usos y en los modos que os vaya enseñando, ¿no? Puesto que digo esto porque a veces dedicaba mucho más tiempo al principio a la interfaz, pero luego es difícil, primero, de acordarse y segundo, justamente, de ver cuál es su contexto si no se han visto más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues como no podemos hacer 2 cosas a la vez en el mismo tiempo, pues en este curso de hoy, en este tutorial de hoy, lo que voy a hacer va a ser simplemente ir añadiendo información sobre la interfaz según me vaya haciendo falta, ¿no? Entonces, bueno, este primer, digamos, punto de partida es, primero, ¿qué es Maple, no? Pues Maple no es otra cosa que un paquete de software científico, educativo, como otros muchos que hay, que en el caso de Maple lo que aporta es, en primer lugar, una cantidad ingente de funciones matemáticas ya implementadas, y además, justamente, integra la posibilidad de elaborar documentos complejos. O sea, en cierto sentido, veréis al final que Maple también se puede considerar como un procesador de textos, como si fuera el Word, pero con la funcionalidad añadida de poder integrar cuestiones interactivas ligadas a cálculos matemáticos, pero incluso también con el formato que usamos en matemáticas, ¿no? Por eso, digamos, hay 5 ítems fundamentales que encontramos en Maple, como antes mencionaba Antonio, ¿no? Todo tipo de cálculos, resolución de ecuaciones, herramientas de estadística o de visualización, resolvedores de todo tipo, ecuaciones algebraicas, ecuaciones trascendentes, diferenciales, de recurrencia, y tenemos al final justamente esa componente de documento vivo interactivo desde el punto de vista matemático, pues, exploración, experimentación, gestión de procesos matemáticos, junto con la creación de documentos técnicos
que incluyen o que aportan también cierta interactividad, ¿no? Y también al final, que es justamente el último ejemplo que voy a mostrar hoy, pues el desarrollo de alguna manera de aplicaciones que simplemente hay que introducir los datos que estimemos necesario para obtener, digamos, el resultado que estamos buscando, ¿no? Bueno, como os decía, respecto a la interfaz, solamente voy a decir ahora dos cosas y insisto porque esta distinción es fundamental. Cuando abramos Maple, que lo voy a hacer en breve, justamente nos vamos a encontrar con dos tipos o con dos posibilidades. O abrimos el modo hoja de cálculo o modo worksheet o abrimos un nuevo documento con el modo documento. El modo worksheet o hoja de trabajo es el modo para el que quiere hacer esencialmente cálculo y ver los resultados. El modo documento, como su nombre indica, es para generar documentos interactivos, documentos complejos, informes, presentaciones, ¿no? Entonces, por un lado, que quede claro esta distinción. Cuando entremos en Maple, en primer lugar, la opción que voy a elegir para empezar a trabajar es el modo hoja de cálculo, porque hemos de, en primer lugar, aprender, digamos, algunos de los comandos básicos o de las funciones básicas de Maple, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Lo que estáis viendo aquí justamente es la primera diferencia que nos podemos encontrar entre el modo hoja de trabajo y el modo documento. En el modo hoja de trabajo, a Maple le decimos que haga algo y nos devuelve el resultado. En el modo documento, también tenemos esa posibilidad, lógicamente, pero además estamos generando un documento donde estamos integrando ya texto, expresiones matemáticas, gráficos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta primera introducción a la interfaz, no olvidemos que es simplemente en función de lo que queramos hacer, abriremos un documento de un tipo o del otro. Luego veremos al final que se pueden mezclar, bueno, esa es otra discusión que trataremos luego, pero digamos, esta es la primera, digamos, cuestión que quiero poner encima de la mesa respecto a lo que es la interfaz de Maple, ¿no? Empezaremos con un tutorial inicial donde veremos las cosas más básicas, cómo hacer operaciones elementales con objetos matemáticos, polinomios, fracciones, funciones, cómo ver algunas gráficas. Esta parte del tutorial inicial lo que vamos a hacer va a ser, o vamos a utilizarlo como excusa, como antes decía, como una primera aproximación a lo que es la interfaz de Maple. Y una vez que hayamos pasado por ahí, lo que haremos será justamente ir a ver dos ejemplos concretos. Este es uno de ellos, que es un problema que luego veréis que es un poco complejo, que tiene que ver con esa componente de experimentación que es, desde el punto de vista de la docencia, cualquier tipo de estudio o programa formativo donde aparecen las matemáticas, pues esa componente de experimentación siempre es muy útil para que el estudiante, aparte de entender, sea capaz también de descubrir el porqué de ciertas cosas, ¿no? Tras esos ejemplos, cerraríamos un poco lo que es la componente de trabajar en el modo hoja de trabajo y pasaríamos a ver ejemplos del modo documento, ¿no? Entonces aquí veremos cómo trabajar con tablas. Ya podéis ver aquí que estamos integrando operaciones, estamos integrando textos. Esto es una hoja de problemas directamente generada con Maple sobre resolución de ecuaciones. Pero también veremos cómo, de alguna manera, Maple en el modo documento aporta una funcionalidad que es, digamos, el objeto matemático clicable. O sea, en el sentido de, pues escribes una fórmula, la seleccionas y Maple te va a ofrecer un conjunto. Cuando hagas clic en esa fórmula o en esa expresión, te va a ofrecer un conjunto de programas o funciones que están dentro de Maple que nos permite, digamos, trabajar con Maple sin tener que conocer la sintaxis de sus funciones, ¿no? Digamos que de alguna manera esta es una primera diferencia que aparece entre el modo hoja de cálculo, hoja de trabajo, y el modo documento, ¿no? En el modo documento uno se puede olvidar de la sintaxis de las funciones, mientras que en el modo hoja de trabajo, pues tienes que conocer cuando quieres aplicar o calcular una integral definida o calcular, digamos, los autovalores de una matriz, no te queda más remedio que conocer, vamos a decirlo así, la sintaxis de la función Maple que responde a esas demandas, ¿no? Aquí tenéis, digamos, otro ejemplo de modo documento, que es la utilización de Maple como pizarra, donde podemos utilizarlo para explicar cuestiones con intervención por parte del profesor, haciendo, digamos, incluso integrando operaciones concretas. Y justamente este es el punto donde lo que voy a hacer va a ser ir a Maple directamente. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser abrir mi versión de Maple 2021. Cuando hagamos clic en la aplicación, nos va a aparecer esta ventana.
Lo que vais a ver puede variar un poco respecto con lo que tenéis, digamos, en vuestros ordenadores, porque si bien no cambia mucho, sí es verdad que según estemos en Mac o estemos en Windows o incluso en Linux, hay cosas que cambian de sitio. No muchas, pero hay alguna que cambia de sitio, ¿no? Bueno, pues esta es la ventana de inicio, es la ventana de inicio que nos encontramos por primera vez cuando llegamos a Maple. Normalmente en mi caso, hoy lo he activado porque es el tutorial, normalmente yo marco justamente el Do Not Show This Page aquí abajo para que esto ya no me salga, yo directamente voy a abrir el documento que me interese. Fijaros que lo que sí es verdad es que aquí ya tenemos las dos opciones. O abrimos un nuevo fichero Maple en modo documento, o abrimos un nuevo fichero Maple en modo hoja de trabajo, que es justamente lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos encontramos en primer lugar, que es dejarme que sea capaz, es que si no lo hago así, no voy a ver el fichero, dejarme que haga esto un poquito más grande. Esto es lo que nos encontramos cuando lanzamos Maple y le decimos que nos abra, digamos, un fichero por primera vez en el modo hoja de trabajo, ¿no? Varias cosas respecto a la interfaz, que es, digamos, lo primero que quiero comentar antes de entrar en el tutorial. En primer lugar, tenemos una ventana que es muy parecida a otro tipo de aplicaciones que hemos estado utilizando, ¿no? O sea, tenemos en la parte de arriba del todo lo que es la gestión de ficheros, abrir, cerrar. Fijaros que si voy aquí a New, pues de nuevo puedo abrir puedo abrir, digamos, otra hoja de trabajo, otro fichero en modo documento, cortar, pegar. En la siguiente hay cosas que están repetidas, por ejemplo, el guardar, o hay cuestiones ligadas a lo que es, como habéis visto antes, que hago más grande o más pequeño lo que tengo, digamos, en ventana. En esta fila de aquí podéis ver, aquí aparecerían todos los ficheros que tengamos abiertos. Está el de inicio, que es la hoja que vimos al principio, que lo voy a quitar ya, pero ahora ya no aparece ninguno simplemente, porque solamente hay uno, que es el que aparece, digamos, aquí con el nombre Antitlet 2, ¿no? Si abriera otro, veréis que tengo el Antitlet 3, o sea, digamos que las distintas hojas de trabajo, documentos que tengamos abiertos, aparecerán en esta línea. La siguiente línea de esta parte de aquí hablaré luego, ahora mismo, pero aquí ya podéis ver que aparece la cuestión típica del tipo de letra, el tamaño, negrita, itálica, colores, cómo está colocado el texto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, primera cuestión importante es, estamos en modo hoja de trabajo, ¿cómo introducimos un cálculo? ¿No? Bueno, pues si hago 2 más 3 y le doy al cambio de línea, me sale el resultado que es 5. Fijaros que esta es una ventana típica de yo le pido a Maple cosas y Maple me responde. Yo escribo justamente aquí y Maple me responde aquí, ¿no? Como podéis ver también en este caso, pues el output está centrado y en azul, el input lo tenemos justamente también en negrita y en color, digamos, rojizo, ¿no? Vamos a decirlo así. Más cuestiones de la interfaz. Bueno, en primer lugar no se ve porque está muy pequeñito, pero aquí hay un par de flechas, aquí a la izquierda justamente, lo diré, a la izquierda justamente con 2 triangulitos, que si hago clic en uno de ellos, me aparece una paleta de expresiones, ¿no? Veréis que estas expresiones son todas, digamos, expresiones, muchas de ellas matemáticas. Por ejemplo, pues la integral, ¿no? La integral que aparece aquí. Bueno, pues si le pongo aquí la integral, ya se ve, lo estáis viendo en pantalla, en cuanto me pongo encima aparece directamente una ayuda, digamos, un globo diciéndonos exactamente de qué se trata, ¿no? Bueno, pues si hago eso, justamente lo que me ha aparecido aquí justamente es el comando que calcula la integral. Pues si pongo voy a poner por ejemplo 1 partido de x cuadrado menos 1, déjame que lo corrija todo esto, además me falta un paréntesis. Si le digo a Maple que me calcule esta integral definida, justamente me da este valor. ¿De acuerdo? O si pongo algo un poquito más, algo más complejo, menos 3 por x, voy a poner más 2, quiero poner más 2 aquí, pues veréis que creo que no me he equivocado, y tenemos justamente por lo que estamos esperando, ¿no? Ahora me diréis, bueno, pues esto está muy bien porque es muy útil a la hora de calcular, porque nos sale directamente la sintaxis del comando, y ahora es cuando voy a hacer intervenir, digamos, estos 3 botones que tenéis aquí. Si os fijáis, estamos en modo texto. Esto significa que estamos diciendo a la Maple que voy a escribir o voy a introducir los comandos como si fuera texto plano directamente, ¿no? Si yo quiero calcular la derivada de la función anterior,
respecto de X, voy a aprovechar que la tengo escrita y la copio, la pego, pues directamente, pues nada, pues en modo texto plano estoy directamente escribiendo los comandos. Bueno, pues tenemos el modo matemático, digamos, y ejecutable, que es el que está a la esquina. Fijaros, una vez, voy a volver al modo texto. En modo texto tenemos la línea brillando completamente horizontal. Si voy al modo matemático tenemos la línea, digamos, ya no es una línea, hay algo más, hay un espacio abierto. Si ahora digo a Maple la integral, ya podéis ver que lo que está haciendo es directamente, me escribe el signo matemático. Si ahora quiero poner un cociente, hago 1 partido, ya me lo baja abajo. Ahora pongo abajo x cuadrado, lo que teníamos antes, x cuadrado. Fijaros que yo ahora para cambiar del superíndice o del exponente a seguir escribiendo tengo que moverme con la flecha. Luego pondríamos el más 3, perdón, era menos 3 por x más 2, más 2, y quiero que sea respecto de x, pues nada, directamente, pues lo he escrito así, ya está en formato matemático y justamente el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, digamos que cuando estamos en modo hoja de trabajo, lo normal es que escribamos los comandos en modo plano, en texto plano. Cuando estamos en modo documento, quien predomina es el modo matemático ejecutable. Pero cuidado también que hay un modo matemático no ejecutable, de hecho esta posibilidad ha aparecido en esta última versión porque veréis que aquí cada vez que yo abro un campo de cálculo me aparece este símbolo mayor, yo escribo la función Maple, no tengo el resultado, pero también en el modo hoja de trabajo puedo insertar comentarios. Fijaros, aquí arriba tenemos una T que es ábreme un campo de texto o el simbolito mayor que es ábreme un campo de cálculo. Fijaros que la ventana es tremendamente flexible en el sentido que yo puedo subir, bajar y cambiar las cosas. Ahora puedo venir aquí y ahora quiero poner aquí pues directamente x cuadrado más 2. Pues me cambia también, digamos, o sea, puedo, digamos, ir cambiando arriba y abajo sin ningún tipo de problema, ¿no? A donde iba, he abierto un campo de texto y en un campo de texto, pues escribes texto, pero también quisiera escribir, digamos, fórmulas. Por lo tanto, cuando estás en un campo de texto y quieres escribir una fórmula que no sea, digamos, una fórmula de las que luego Maple va, digamos, a ejecutar, lo que hago es ponerme en modo matemático no ejecutable y aquí escribo, por ejemplo, pues 1 partido de x cuadrado menos, tengo que cambiar del exponente a la línea base, pero menos 1. Y esta fórmula que tenemos aquí es una fórmula que es una fórmula texto para estar integrada en un campo de texto y que no la queremos evaluar. También la podemos copiar y pegarla en formato matemático y veréis que la he copiado y la he pegado y ya me la cito como si estuviera en formato, digamos, texto plano, porque sabe que estamos en un campo texto plano y viene de una fórmula matemática no ejecutable. Bueno, pues digamos que de alguna manera esta es la primera aparición que quiero hacer de la interfaz, pero simplemente resumiendo, hoja de trabajo, tenemos campos de cálculo, campos de texto. Cuando estamos en un campo de cálculo, podemos insertar la fórmula o lo que queramos calcular en modo texto plano o en modo matemático. En los campos texto podemos de alguna manera escribir textos y componer textos complejos insertando también expresiones matemáticas, ¿no? Y no olvidemos que tenemos justamente una paleta aquí a la izquierda que la podemos hacer aparecer o desaparecer con estos triángulos que tenemos aquí. O sea, el triángulo, digamos, que tengo arriba colapsa y el triángulo que tengo abajo hace aparecer las distintas paletas. De hecho, si os fijáis, abajo del todo en las paletas aparecen incluso las letras griegas, alfa, beta, pues si las queremos insertar en cualquier sitio, ya en modo texto o en modo fórmula. Yo aquí, si ahora yo abro un campo de cálculo aquí y le digo ponme alfa, lo que pone es alfa, pero si ejecuto alfa veréis que lo que se ve en el output es justamente la letra griega alfa. Bueno, pues esta es nuestra primera aproximación a lo que es la interfaz de Maple. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ir a mi fichero Maple, que está aquí. O sea, todos estos ficheros que están aquí los tendréis a vuestra disposición. Por lo tanto, me voy justamente al primero, que es el tutorial inicial que os quiero presentar. Lo abro y veréis que me aparece ya aquí otra ventana donde tengo preparado ya lo que os quiero comentar respecto a esta primera introducción a las funcionalidades de Maple. Fijaros que he puesto en la parte de arriba un campo de texto donde he puesto, digamos, pues cosas en colores, distintas letras, tamaños más pequeños o más grandes, ¿no? Y muy importante, veréis aquí justamente que tengo distintas secciones. La parte de las secciones está controlada
aquí, digamos, en el view, aquí en el view yo puedo decirle ahora, digamos, que me las expanda todas y veremos un montón de cosas, pero también le puedo decir en el view, digamos, que me las colapse todas para que no veáis lo que yo no quiero que veáis de momento, ¿no? Entonces lo que hago ahora simplemente es, ahora si queréis, digamos, insertar una sección, esta parte de insertar secciones está justamente, si no me acuerdo mal, debiera estar, si me pongo aquí, debiera estar, digamos, en edit, pero no lo acabo de ver. Bueno, volveremos a esto luego, esperar a ver, que igual están secciones directamente. No. Dejadme que me ponga dentro de una sección porque me da la impresión de que no me deja porque tendría que abrirlas y las abro. Vamos a ver si me deja insertar aquí una sección. Bueno, pues esperar a ver dónde estaba insertar sección. Me acordaré luego, ¿no? No me voy a parar aquí, pero en algún sitio está insertar sección porque lo he hecho antes, además, ¿no? Estas cosas al final es el efecto demo, ¿no? Bueno, ¿a dónde iba? Estamos en el tutorial, ¿no? Lo he organizado en base a distintas secciones y vamos a ir, digamos, de poco a poco, ¿no? Vamos a empezar, pues, con la parte más sencilla, déjame que lo haga un poquito más grande para que sea mejor, como os decía antes, ¿no? Operaciones aritméticas básicas con números, el ejemplo de antes. El siguiente ejemplo es algo más complejo porque, fijaros, le voy a pedir a Maple que me calcule 333 factorial, que es un número grande, pero la diferencia entre lo que está aquí, que no hay nada al acabar el 2 más 3, y lo que está aquí, que es el 2 puntos, es que Maple va a hacer la cuenta que le estamos pidiendo, la va a guardar en la variable a, la asignación de variables a expresiones es el 2 puntos igual, y lo va a guardar dentro de A. Lo ha hecho y si le pido el valor de A, pues podéis ver aquí el valor, digamos, del factorial de 333. Ya Maple ha guardado la variable A, en la variable A, el valor de 333 factorial y puedo usarlo. Veréis que ahora aparece un punto y coma. Vamos a ver. El punto y coma es una herencia del pasado de Maple, aunque es útil cuando definamos pequeños programas, ¿no? Antes en Maple, el 2 puntos era para ocultar los cálculos y el punto y coma era para hacer el cálculo. Maple ha decidido en su momento que para qué vamos a poner el punto y coma, ya directamente hacemos el cálculo sin poner nada, ¿no? Lo que pasa es que el punto y coma es un separador, digamos, de instrucciones dentro de programas, por eso se mantiene todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver que aparece o no aparece el punto y coma, ¿no? Como os decía, pues Maple tiene todo tipo de funciones matemáticas implementadas, por ejemplo, la función seno, aquí hemos calculado el seno de pi cuartos, y ahora una cuestión muy importante, dejadme que lo copie esto. Maple por defecto, ahora veré un campo de cálculo para copiarlo, para pegar lo que he pecado, lo que he copiado. O sea, Maple por defecto es perezoso. ¿Qué significa esto? Si yo le digo x más y a la 50 más x por y dividido por 4, directamente y lo ejecuto, no me devuelve exactamente lo mismo. Cuando digo que Maple por defecto es perezoso, es porque, por razones de eficiencia, Maple no fuerza la ejecución o la realización de ciertas operaciones si no le obligamos a que lo haga. Por ejemplo, para desarrollar, digamos, esta expresión, lo que quiere decir la Maple es que lo expanda directamente. Ahora, si le decimos que Maple que expanda esa expresión, pues nos vamos a encontrar con lo que estábamos esperando, ¿no? Ha calculado x más y a la 50 y justamente le ha sumado x por y dividido por 4. Las razones de eficiencia es que a veces hay operaciones como esta, o mucho más complicadas, que requieren un consumo de memoria, digamos, elevado, y Maple quiere que el usuario sea consciente, o sea de verdad, digamos, que sea, nunca mejor dicho, consciente de que quiere hacer, digamos, esa operación, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Como os decía antes, podemos integrar en el modo de cálculo, en lo que es la ejecución de funciones, lo que es el formato matemático. Evidentemente, pues no hay ningún problema, como antes os enseñé, ¿no? Y lo mismo ocurre con este caso. En este caso pasa exactamente lo mismo, que hace falta, digamos, forzar a Maple a la ejecución de una operación. Siguiente cuestión importante que aparece aquí, que es el símbolo tanto por ciento. El símbolo tanto por ciento es una variable en la que Maple guarda el resultado de la última operación que ha hecho. Fijaros, en este caso, aquí lo que ha guardado dentro del tanto por ciento ha sido x más y al cuadrado, y por eso hace esto. Pero, si hubiera venido aquí y hubiera ejecutado esto, Maple está guardando ahora, dentro del tanto por ciento, esta expresión. Por lo tanto, si ahora vuelvo abajo y hago expand tanto por ciento, nos encontramos con que dentro del tanto por ciento de esa variable ha guardado el último cálculo. Insisto que es muy importante ser consciente de que la hoja de trabajo es flexible y podemos ir cambiando cosas arriba y abajo.
Por lo tanto, conviene ser, digamos, especialmente ordenado a la hora de saber quién es el último cálculo que hemos hecho, porque a veces hacemos cálculos arriba, no nos acordamos y estamos abajo. En fin, es una cuestión que cada uno tiene que gestionar, digamos, su forma de trabajar a lo que es la flexibilidad de la hoja de trabajo. Ya hemos visto un caso de asignación de variables, pueden ser, las variables pueden contener lo que sea, ya luego veremos listas, pero pueden ser expresiones algebraicas, pueden ser, lo diré, matrices, funciones, en fin, y la forma de asignar variables, como antes os decía, es mediante dos puntos igual. Si queremos asignarla y no queremos verla, pero no queremos ver lo que es, a veces es importante no verlo porque la expresión puede ser muy grande, simplemente usamos el dos puntos y el procedimiento es el mismo, ¿no? Siguiente, cuestiones básicas de Maple. Evaluación numérica. El comando evalf. Lo que hace evalf siempre es directamente calcular una aproximación numérica a la expresión que esté, en este caso, dentro de R, ¿no? Bueno, pues aquí podéis ver que para esta expresión que tenemos aquí, que implicaba distintas raíces cúbicas, dos raíces cúbicas de hecho y una raíz cuadrada, pues tiene toda la pinta de que ese número tiene pinta de ser el número 4, ¿no? Bueno, pues la expresión corchete y un número entero indica cuántos dígitos le vamos a pedir, digamos, a la expresión algebraica que queremos aproximar numéricamente, ¿no? Pues aquí tenemos 100 dígitos de raíz de 2, pero también podríamos, y más abajo veréis que bueno, ahora podemos calcular también 500 dígitos de pi, pero también podemos calcular 1000, o sea que en ese sentido no hay ningún problema, ¿no? Si volvemos a nuestra variable r, es importante conocer que en Maple hay una variable ya predefinida, que es la variable digits, que lo que nos dice es cualquier cálculo que hagamos de tipo numérico, ¿cuántos dígitos vamos a utilizar? Bueno, pues por defecto, digits tiene un valor asignado a 10, pero podemos cambiarlo. Bueno, pues si pasamos a 50, si ahora le pedimos, no nos olvidemos que R era esa expresión con las raíces cúbicas, si ahora le decimos a Maple que me calcule una aproximación numérica de R, me va a dar R, pero ahora con 50 dígitos. Si vuelvo arriba, por que veáis la flexibilidad, ¿no? Y le pongo 100, perdón, 100, no, puedo poner 1000, quería poner 1000, pues pongo 1000. Pongo 1000, pues veréis que ahora si le pido eval f de R, me sale justamente pues R a 1000 dígitos. Tiene una pinta de ser 4 bastante grande. Luego hablaremos de esto. Dejarme que vuelva a 10, porque si mantengo el 1000, cualquier otra cosa que haga a partir de ahora me va a sacar, cuando hay un número, digamos, decimal, me va a aparecer con sus 1000 dígitos, ¿no? Entonces vuelvo otra vez a 10. Y fijaros, nuestro R era esta expresión, un comando muy útil en Maple para simplificar expresiones de todo tipo, no solamente numéricas, es simplify, y podéis ver que simplify aplicado a R, evidentemente nos dice que, bueno, pues que R presentado así coincide exactamente con el número 4, ¿no? Muy bien, bueno. Más cosas. Sustituciones. Bueno, pues ahora voy a guardar dentro de la variable d, digamos, esta expresión numérica. Esta expresión numérica, Claro. creo que no me equivoco. Sí, por favor. Sí, perdona que Sí, te Antonio. interrumpa. Yo creo Sí. que parándonos un momento en esto de digits, yo creo que es bastante importante. Cuando utilizas digits, realmente no es solo un tema de lo que se muestra por pantalla, ¿no? Es un tema también digamos, a nivel de cálculo o solo a nivel de visualización. Vamos a ver, dos cuestiones importantes. La primera, en el caso concreto de este ejemplo, R es esta expresión. Lo que hace Maple cuando le preguntamos que evalúe de forma aproximada esta expresión con el valor de digits que tiene la variable digits, vamos a ver, lo que hace es hacer el cálculo. Lo que hace es sustituir raíz de 2 por R, digamos, con los dígitos necesarios para poder llegar. O sea, puede ocurrir que internamente Maple utilice más digits simplemente para estar seguros que en este caso concreto, en este caso son 10. Los 10 digits que estamos utilizando son exactos. Para esta expresión, digamos que lo que muestra Maple en pantalla es 10 dígitos, digamos, que aproximan a la expresión numérica que estamos utilizando, pero esto no quita para ganar en precisión que internamente utilice más. Digamos Vale, es que que ujú. es importante que lo que estamos viendo en pantalla es lo que estamos pidiendo, pero esto no prohíbe que internamente Maple, en función de lo que estemos evaluando, no es lo mismo evaluar pi o raíz de 2 que evaluar una expresión de estas características. Entonces, bueno, pues en función de eso, internamente Maple seguramente esté utilizando más dígitos en los cálculos.
De acuerdo, Más o menos gracias. claro, Antonio. Sí, no, sobre todo quería diferenciar entre lo que es la parte de visualización de los dígitos y la parte a nivel de cálculo. Que digits Vale. lo que estás controlando es lo que estás visualizando. Efectivamente. O sea, en este caso, Maple tiene una definición de pi, digamos, que es exacta. O sea, entonces lo que hace simplemente es acudir a la definición de pi para recurrir a los 1000 dígitos que hemos sacado de pi. Lo mismo ocurría con raíz de 2, ¿no? O sea que eh, luego veremos en la resolución de ecuaciones que cuando calculamos la solución de una ecuación, digamos, de polinómica o algebraica de grado 7, en función de los digits que tengamos en ese caso, pues una cosa es la definición precisa computacionalmente hablando y otra cosa es el proceso de cálculo que conduce a la aproximación que le estamos pidiendo en función de los dígitos que tengamos definidos en la sesión de trabajo, ¿no? Bueno, continúo, Antonio. Sí, sí, puedes continuar. Perfecto. Bueno, pues, como os decía, dentro de D, de la variable D, incluyo esta expresión. Si no me equivoco, es una de las soluciones de esta ecuación y una función muy importante, dejadme que lo quite de momento, vamos a ver cómo lo hago más fácil, voy a quitar, digamos, esta parte de aquí de momento. Si yo sustituyo, como antes, esta expresión dentro de este polinomio, si no le digo nada a Maple, simplemente él me lo deja indicado. Si quiero que me haga la cuenta, pues le he de decir que lo desarrolle. La operación, en este caso, la hace, pues no era una raíz, perdón, me he equivocado. Simplemente lo que hace es evaluar, digamos, ese valor de D dentro de este polinomio de grado 2, ¿no? Y como antes, si queremos ver la expresión numérica, en este caso ya a 10 dígitos de esta expresión de aquí, de hecho podría haber puesto directamente, en lugar de haberlo copiado, haber puesto el tanto por ciento, pues directamente nos encontramos con ese valor. Bueno, siguiente punto importante, porque es uno de los puntos fuertes de Maple. Resolución de ecuaciones. La función solve, como os podéis imaginar, su propio nombre lo indica, es la función que sirve para resolver ecuaciones. La sintaxis es muy sencilla. Primero la ecuación, luego la incógnita. Se puede poner la ecuación con el igual a lo que corresponda. Si no se pone ningún igual, entiende que la expresión que tenemos se ha igualado a cero. Si os fijáis, esta ecuación de grado 2, soluciones 2 y 1, es la misma ecuación, o sea que el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Si sustituimos la solución dentro de la ecuación, evidentemente sale cero, ¿no? Maple resuelve muchas ecuaciones de todo tipo. Aquí tenéis este ejemplo de una ecuación de grado 4 y aquí podéis ver directamente que sus soluciones aparecen en formato, digamos, en este caso porque es fácil, exacto. Esta de grado 10 es un poquito más complicada y directamente también la resuelve. Como podéis ver, aquí aparecen las 10 raíces de la unidad, décimas de la unidad, perdón. Esta ecuación de grado 4 ya es un poquito más complicada y directamente nos aparece por primera vez lo que es la expresión root of. Root of es un constructo, digamos, es una expresión, es una función de Maple que lo que hace, la utiliza para codificar soluciones de ecuaciones, ¿no? En este caso, no nos dice nada más que, pues cuando resuelvo esta ecuación, yo tengo, digamos, 4 raíces. Siempre el root of tiene la ecuación primero y luego justamente las indexa. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta, que luego se podrían utilizar, ¿no? Cuando es posible, se le puede decir a Maple que por favor, digamos, intente darnos una expresión explícita, en este caso en términos de radicales, ¿no? Bueno, pues para eso, aquí aparece por primera vez que en los comandos Maple tenemos los parámetros que son necesarios, en este caso la ecuación y la incógnita, o las ecuaciones y las incógnitas, y luego aparecen opciones. O sea, yo creo que no hay prácticamente ninguna función de Maple que no tenga opciones, porque siempre las opciones de las funciones de alguna manera guían al usuario en lo que está buscando, ¿no? Fijaros, si no pongo aquí ninguna opción, Maple dice, pues tienes 4 raíces, las que sean, pero ahora le digo, por favor, quiero que me las hagas explícitas, o lo más explícitas que puedas. Bueno, pues aquí podéis ver, evidentemente por alguna razón Maple no ha querido enseñárnoslas, porque podéis ver lo complejas que son. Voy a hacerla un poquito más pequeño para que se vea un poquito más. Fijaros que la primera solución justamente va desde aquí hasta aquí. Esta es la primera solución. La siguiente solución acaba aquí, podéis verla, y así sucesivamente, ¿no? O sea, por eso
Por ejemplo, en este caso concreto, en Maple la opción explicit siempre es por defecto false. Las opciones siempre tienen un default. O sea, en este caso, lo que tenemos como explicit por defecto es el false, para que si de verdad quieres ver esto y utilizarlo, pues le digas a Maple, pues sí quiero ver, digamos, la expresión correspondiente de las soluciones de esta ecuación. Como algunos de los que estáis delante seguramente sois matemáticos o habéis estudiado teoría de Galois o de ecuaciones, pues sabemos que hay ecuaciones para las cuales eso no es posible. Esta ecuación de grado 7, pues evidentemente Maple sabe que tiene 7 soluciones, pero en este caso, por mucho que le digamos que las ponga en forma de radicales, sabemos que matemáticamente eso no es posible y así nos quedamos, ¿no? Bueno, más cuestiones acerca de Solve. No solamente Solve resuelve ecuaciones, sino también resuelve inecuaciones, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, pues un sistema de inecuaciones muy sencillito, y aquí tenéis justamente cómo Maple simplifica este sistema de inecuaciones, ¿no? Un poquito más grande para que se vea mejor. Lo mismo ocurre con ecuaciones no solamente algebraicas. En este caso, pues esta ecuación es una ecuación claramente trascendente que no tiene pinta de ser resoluble en forma analítica o en forma compacta. Lo que ocurre en este caso simplemente es cuando le pedimos a Maple que resuelva esta ecuación, nos lo devuelve en forma root-of. Cuidado que root-of, en el caso anterior, si os fijáis, es fácil porque me devuelve la misma ecuación, con el índice correspondiente. En este caso, lo que nos devuelve es, digamos, otra ecuación. Lo que ha hecho simplemente ha sido presentarla de una forma distinta. Son ecuaciones equivalentes con las mismas soluciones. Por lo tanto, si os fijáis, aquí lo que ha hecho, si no me equivoco, ha sido despejar la x. Vamos a hacerlo, si no me equivoco, despejar la x desde aquí. Por eso aparece el arco coseno y aparece justamente el logaritmo neperiano, ¿no? Bueno, para este tipo de casos en los que Maple no es capaz de, o no existe una fórmula cerrada para la solución de las ecuaciones que estamos trabajando, es por lo que tenemos la función fsolve. Fsolve es el solve pero la f es la inicial de floating, lo que busca es una solución aproximada, ¿no? Entonces, pues en este caso, si damos fsolve de nuestra función, aparece que una solución aproximada es el 0,021, etcétera, etcétera, y vamos a comprobar cómo de buena es. Lo que voy a hacer va a ser simplemente sustituir, digamos, el valor que hemos calculado dentro de la ecuación, como de costumbre. Como antes decía, Maple es perezoso, y si de verdad queremos saber un valor numérico aproximado de la expresión que tenemos en pantalla subrayada, no hay más que evaluarla de forma numérica, y en este caso pues es prácticamente, digamos, a 10 dígitos, es exactamente 0, ¿no? Cuando estamos con fsolve ya podemos ser más precisos. Fijaros, aquí no le hemos dicho nada acerca de dónde queremos la solución. Tampoco sabemos cuántas hay. Nos ha dado una. Podemos forzar a Maple a que las busque en intervalos concretos. Aquí le estoy diciendo a Maple que me busque una solución entre 2 y 2,9, ¿no? Pues aquí la tenemos, que es justamente la que está a 2,89. Fijaros, un uso posible, un uso del punto y coma está, mira, yo quiero concatenar dos operaciones. Entonces, la forma de separar la primera función de la segunda dentro de la misma línea que tenemos de trabajo en la hoja de trabajo, justamente es el punto y coma el que nos lo separa. De hecho, podríamos también poner ahí un dos puntos, lo que pasa es que no veríamos la solución que devuelve Maple, ¿no? Bueno, pues si hago esto, fijaros, perdón, aquí lo que me ha evaluado es la anterior, yo quería que me evaluase, perdón, vamos a hacer, quiero que me introduzca dentro de la ecuación justamente la solución anterior. Yo creo que esto no me va a equivocar. Y fijaros, en este caso no está mal la aproximación, no es el 0 punto con 10 dígitos, es justamente menos 1,7 por 10 a la menos 9, que es casi a los efectos que nos importa, es una buena aproximación a una solución de esta ecuación entre 2 y 2,9, ¿no? Bueno, de hecho estaba aquí abajo. Pero lo que os decía es simplemente un uso del punto y coma ahora, que no es necesario para decirle a Maple que ejecute un comando, es una forma de poder, digamos, concatenar, digamos, operaciones en la misma línea de actuación, ¿no? De hecho, esto depende del Mac o del Windows o de Linux. Si yo quiero ponerlo en líneas distintas, en el caso de Mac es mayúscula option, cambio de línea, y me aparece, digamos, de esta forma abro campos, pero sigo dentro de la misma zona de trabajo en mi hoja de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, primera aparición del comando plot. Me diréis, bueno, pues, ¿cómo sé yo dónde buscar las soluciones? Pues bueno, pues para eso está el comando plot. Luego hablaré bastante más del comando plot, pero simplemente indicaros que el comando plot, para el caso de funciones de una variable, pues su sintaxis es extremadamente, digamos, intuitiva. Primero la función,
Luego, de dónde a dónde quiero que vaya la X, nuestra variable, en este caso es de entre 2 y 3, y lo que aparecen a continuación son opciones, de nuevo. Pues quiero que la gráfica tenga un trazo de 4 y que la forma en la cual salga la gráfica sean, digamos, guión, 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 ¿no? Bueno, pues si lo ejecutamos, podéis ver, digamos, que si ahora cambio, digamos, en lugar de 4 pongo 6, saldrá mucho más gorda, y si aquí no pongo nada, pues me saldrá directamente un trazo continuo, como podéis ver, ¿no? Y si quiero cambiarle el color, pues pongo color igual a azul, a blue en este caso, y me sale en azul, ¿no? Bueno, pues aquí me voy a parar un poquito, aunque luego insistiré bastante sobre ello, que es la primera vez que nos aparece un dibujo, una gráfica, ¿no? Si os fijáis, estando aquí, yo tengo, digamos, esta línea, en la última línea que tengo en la parte de menús, que tiene que ver con el texto, el tipo de letra, si es matemático o no es matemático, es texto. Si me pongo encima de la gráfica, veréis que ha cambiado, digamos, esta línea. Aparece, digamos, funciones a utilizar con la gráfica. Si os fijáis, los ejes, por defecto, no están igualmente espaciados. O sea, de aquí a aquí, en el eje vertical, esto va de 0 a 1, y veréis que de aquí a aquí esto va de 2,2 a 2,4. Por defecto, Maple, digamos, ajusta las unidades de los ejes para ganar en visualización. Si queréis que eso no sea así, pues vamos aquí al 1, 1, por ejemplo, y directamente veréis que ahora ya sí, el 1 y el 1 tienen la misma longitud en el dibujo, ¿no? De alguna manera, Maple tiene ese por defecto para ayudar, digamos, a ver mejor lo que nos encontramos, ¿no? Vuelvo otra vez al 1, 1 y claramente se ve que entre el 2 y el 2,9 pues solamente hay una raíz que es esta que aparece por aquí. Hay más opciones aquí. Podéis ver, por ejemplo, aquí puedo elegir el tipo de ejes. En lugar de ver el eje como está, quiero meterlo dentro de una caja. En vez de verlo así, puedo elegir, digamos, que no haya ejes. No hay ejes. O sea, digamos que esto lo podemos customizar bien por la línea de comandos, cambiándolo aquí con las opciones, o bien directamente con estos menús, ¿no? Voy a poner otra vez aquí en esto. Incluso podemos cambiar, a ver si no me quiero equivocar, eso es esto, está así. Y luego también, otra cuestión importante, pues vuelvo otra vez a la gráfica. En el Mac es control clic. Si hago control clic, me aparece, digamos, pues un conjunto de opciones, como por ejemplo, yo quiero cambiar, puedo cambiar aquí el color, pues ahora quiero que el color sea gold, entonces ha cambiado el color. Si sigo aquí, ahora quiero también, quiero que la línea no sea sólida, sino que sea guión punto. Digamos que podemos también ajustar lo que queramos de la gráfica directamente con este menú contextual que suele ser bastante útil. Incluso podéis ver que podéis cambiar, incluso poner una leyenda a la gráfica. En este caso yo creo que no hay leyenda, digamos, aquí aparece la leyenda. Podéis editarla, en lugar de poner curve 1 podemos poner lo que nos dé la gana. Bueno, ahora me ha generado, bueno, pero esto no quiero que lo veáis ahora. Perdón, esto para luego. Bueno, pues yo aquí puedo editar justamente el texto, digamos, puedo poner lo que sea, puedo escribir lo que sea dentro de la leyenda, ¿no? Digamos que estos comandos que aparecen aquí son muy útiles, ¿no? Incluso podemos cambiar los nombres de las variables. En este caso, podemos quitarle hasta la X. Si os fijáis, aquí ha puesto la X, no ha puesto eje en la Y, pero yo puedo ir aquí y decirle a Maple directamente que dejarme que vaya, a ver, que quiero estar, estoy en los ejes. Quiero ir al eje Y, editar el eje Y, y entonces aquí aparece el campo y pongo la Y, por ejemplo. Entonces, como podéis ver, digamos que hay muchas cosas que o las podemos meter directamente por la línea de comandos o directamente las podemos decidir directamente con este menú contextual, que en el caso del Mac, creo que en el PC es parecido, es en este caso, encima del dibujo, control y clic en el ratón, ¿no? Y también, que no se nos olvide, que tenemos la siguiente opción de customizar o modificar cuestiones dentro de la gráfica con estos comandos que tenemos justamente aquí. Vamos a hacerlo más grande, el marco de hacerlo más grande, y si os fijáis, se va haciendo grande, todo lo grande que queramos por ver detalles, ¿no? Ahora le doy al menos y directamente pues volvemos otra vez a la situación, le di demasiado menos, a la situación en la que estamos. Bueno, volver a ejecutar lo que es más fácil. Bueno, perfecto. Bueno, otra cuestión importante en cuanto a lo que son la resolución de ecuaciones es también que Fsolve, una de las, si os fijáis, si a Fsolve no le pongo esta opción directamente, me da las soluciones reales. Pues esta ecuación de grado 7 tiene 3 soluciones reales. Si también quiero las complejas, simplemente añado la opción complex.
O sea, me salen justamente todas, las 3 que teníamos, las reales que teníamos, que creo que eran 3, y las 4 complejas, ¿no? Vamos a hacerlo así. Y aquí justamente vamos a usar, digamos, plot para comprobar que efectivamente eso es así. En este caso, le estamos diciendo, digamos, a Maple que me haga el dibujo para la X entre esos dos valores. Y aquí podemos ver cómo efectivamente tenemos pues 3 raíces reales justamente, que eran, déjame comprobarlo. A ver, un momentito, eso, exactamente, que es esta que está el menos 2, algo, el menos 1 y justamente el 1, ¿no? O sea, de hecho también se puede ver si le ponemos, incluso le podemos poner, bueno, voy a hacer la prueba, voy a poner de menos 10 a 10, lo que pasa que ahí perderemos justamente, fijaros que cuando hacemos eso, fijaros que perdemos, digamos, información, porque, claro, para valores muy altos de la X, la función crece mucho. De hecho, si ahora le digo el 1, 1, dejamos de ver nada, porque estamos en el mismo dibujo, una unidad y 100.000 o 1.000.000, 100.000 unidades. Entonces, para evitar estos problemas también hay la opción de utilizar el comando view, que lo que nos dice es, bueno, pues vamos a decir de dónde a dónde va la X, que quiero ver, ¿no? Pues hemos dicho que la X iba de menos 10 a 10, puedo cambiarlo incluso, hacerlo más pequeño, y aquí voy a poner ahora, pues esto vaya de menos 20 a 20, para acotar, digamos, hacer, digamos, un zoom solamente en esa parte, ¿no? Ya podéis ver aquí que ya hemos ganado visualización. Parece que esto es muy grande para que esto se visualice bien. Creo que vamos a ponerle el 1,1 de antes para que se vea mejor, pero incluso podemos bajar, digamos, al pues menos 10, por ejemplo, 5, ¿no? Ahora veis que esto va cambiando según le vayamos diciendo, ¿no? Ahora pongo aquí menos 5. Eso es, esto es demasiado para voy a poner aquí un 5 y aquí otro 5. O sea, como podéis ver, podéis ir cambiando según queramos, ¿no? Bueno, volveremos con el tema del plot, pero es un buen momento poner el plot encima de la mesa justamente cuando estamos hablando de ecuaciones de cualquier tipo, ¿no? Bueno. El tema de simplificación con operaciones con expresiones algebraicas simplemente es lo que hemos visto antes. Fijaros, R aún no la he borrado, o sea, R sigue siendo esta expresión. Le puedo pedir R al cubo, no me lo ha hecho, le digo que me lo haga y le puedo decir, digamos, que en ese sentido es lo mismo que ya hemos visto, pero no solamente trabaja Maple con polinomios, sino que, como bien podéis imaginar, también trabaja con cocientes de polinomios. Evidentemente, Simplify se aplica a cualquier tipo de expresión, y aquí la tenéis como simplifica la fracción con la que estábamos trabajando, elimina uno de los factores comunes, e incluso también, pues, a la hora de manipular fracciones, aquellos que os acordéis o que tengáis en memoria lo que es la descomposición de un cociente en fracciones simples, pues justamente pues también lo hace. O sea, ha cogido este cociente y lo ha escrito, digamos, previa factorización del denominador como fracciones más simples. Esto es algo que utilizábamos habitualmente cuando calculábamos integrales de funciones racionales. Estructuras de datos en Maple, muchas. Tenemos listas, tenemos conjuntos, tenemos secuencias, tenemos matrices, tenemos arrays. Bueno, empecemos por las listas, porque no es posible recorrerlas todas. Listas. Bueno, pues una lista es una colección de objetos. Simplemente en Maple una lista aparece, digamos, con los corchetes directamente. Si fuera un conjunto, en lugar de los corchetes pondríamos las llaves, ¿no? La diferencia entre lista y conjunto es la habitual en matemáticas. En una lista hay un orden a los elementos, el primero, el segundo, etcétera, etcétera. En un conjunto no. Depende de cómo esté dado el conjunto, ¿no? Bueno, pues funciones muy importantes cuando uno trabaja con listas. La función map. Lo que hace map simplemente es coger una lista, segundo argumento, y aplicarle la función que pongamos en el primero a todos los elementos de esa lista. Lo que hace es construir una nueva lista, que lo que hace es, en este caso, calcular la raíz cuadrada de todo lo que está dentro de la lista de partida, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que ha hecho la raíz cuadrada de todo lo que teníamos dentro de la lista. Fijaros que raíz de 4 lo transforma en 2, porque dice, bueno, esto tiene lógica, pero raíz de x a la 4 lo deja como raíz de x a la 4, no vaya a ser, porque no sé quién es x, que el tema de las raíces cuadradas, en función de que, como sea x, puede ser una cosa más fácil o más complicada de gestionar. Bueno, pues guardemos en XX esa lista, y ahora lo que voy a hacer justamente es aplicar un pequeño procedimiento que lo que hace es sumarle 3 a todos los elementos de esa lista, ¿no? Pues, ¿qué hago? Defino en primer lugar la lista vacía y la guardo dentro de esta variable.
decido calcular cuál es el número de elementos que tengo en mi lista. Pues la opción NOPS, Number of Operands, es el número de elementos de una lista. Y ahora, pues lógicamente, Maple tiene un lenguaje interno de programación. Una de las opciones que tenemos son justamente los bucles. Y simplemente le digo a Maple que para J, desde 1 hasta, en este caso, el número de elementos en la lista, vaya metiéndome dentro de la lista GG cada elemento sumándole 3. Esta es la parte que está aquí. Ahora, el OP-GG es quitarle, digamos, los corchetes a la lista. Fijaros, si yo vengo aquí, abro un campo y le digo a Maple que me calcule OP de la lista XX, aunque la tenga abajo definida, me da lo mismo. Fijaros que lo que ha hecho ha sido transformarme la lista en una secuencia, que es justamente, una secuencia no es más que una lista, pero sin corchetes, ¿no? Vamos a decirlo así. Lo que estoy haciendo aquí es, yo estoy guardando dentro de GGG en esa lista los elementos más 3, pues le quito los corchetes a los que ya he calculado y añado el siguiente, ¿no? En Maple, digamos, cuando uno abre un lazo, luego tiene que cerrarlo. ¿De acuerdo? Hay distintas formas de hacerlo, pero esta es una de las más sencillas. Si yo abro un do, he de cerrarlo siempre con UOD, ¿no? Pues en este caso, todo esto calcula todo esto, y aquí tenéis justamente dentro de la lista 3Gs, por decirlo así, pues todos los elementos de antes a los que le he sumado 3, ¿no? Bueno, la forma de ver o de conseguir un elemento de una lista es en la forma habitual. El segundo elemento de la lista GG es esta, pero también se puede hacer con el OP, que es el operando que ocupa el 5 lugar en GG, que justamente pues es esto de aquí, ¿no? Un comando también muy interesante es justamente el iterar una expresión para una sucesión finita de números enteros. Por ejemplo, el comando $, que aparece aquí, para esta expresión que tenemos aquí arriba, lo que hace es evaluar esta expresión, justamente, para n desde 1 hasta 10. El punto, justamente, que apareció, no apareció aquí todavía, no, es la primera vez que aparece, simplemente, si yo copio esto, abro aquí arriba un campo para que lo veáis, si pongo el 1.10, vaya, no me lo ejecuta bien. Bueno, no pasa nada. Sí, dejadme comprobar. Ahí está. Hace falta ponerle el dólar delante. O sea, dólar 1.10 simplemente voy del 1 al 10 de 1 a 1. Por lo tanto, lo que el dólar aquí me está diciendo es, evalúe por favor esta expresión para todos los n's variando desde 1 hasta 10, ¿no? Bueno, pues estos son, en función de los problemas que uno esté tratando, pues son, digamos, herramientas muy útiles, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cojo el map y quiero calcular la raíz cuadrada de la lista, pues pongo los corchetes de la secuencia. La secuencia, os recuerdo, no es más que una colección de objetos sin corchetes, vamos a hacerlo así. Lo que hago justamente es calcular la raíz cuadrada de todos esos individuos que aparece ahí. Más cuestiones. Límites. Bueno, pues Maple calcula límites. Ya podéis ver aquí justamente, es muy intuitivo. Función limit, sucesión o función que luego vendrá con la que queramos trabajar y a dónde tiende, digamos, la variable en cuestión, ¿no? Pues el límite de 1 partido por n a la 4 cuando n tiende a infinito es 0, ¿no? Por ejemplo, esta es un poquito más complicada, pues no hay ningún problema. En este sentido no hay problema. Sumas, series, perdón, pues lo mismo. Aquí tenemos la serie 1 partido por n cuadrado, pues aquí está el valor. Y de hecho podemos incluso, a veces esto es útil, pedirle a Maple que nos lo enseñe, digamos, en formato matemático y resultado. Fijaros, la única diferencia que hay entre esto que estoy señalando y esto que tengo aquí es la S mayúscula. La S mayúscula simplemente lo que hace es indicarnos la operación matemática. Y la S minúscula le está diciendo a Maple directamente que ejecútame la función sum, que en este caso es calcular la suma de una serie, ¿no? Y luego la importancia que tiene esto es que a veces hay expresiones complicadas que generamos con Maple que luego queremos llevar a LaTeX. Pues hay una función que se llama LaTeX, que lo que hace es, en este caso, transformar cualquier expresión en el comando LaTeX correspondiente, ¿no? Dejadme que os diga que esto cada vez es más complicado en Maple. Lo digo porque esto es nuevo de esta versión. Para poder, por ejemplo, en muchos casos, poder integrar esto en LaTeX, hay que, o bien, poner como una opción de paquete en LaTeX el maple.style, o directamente modificarla, ¿no? Por ejemplo, pues Maple ha decidido poner aquí el color, igual yo no quiero el color, pues lo quitamos. En lugar de poner el sum, vamos a decirlo así, habitual de LaTeX, desde 1 hasta infinito, pues tiene unos comandos especiales dentro de Maple que lo que hace es complicarnos un poco, digamos, la manipulación. Pero si os fijáis, la parte final, pues sí que es LaTeX, es comandos LaTeX estándar, ¿no? Bueno.
La parte de polinomios la voy a dejar aquí, es muy sencilla, es más de lo mismo. Con polinomios podemos sumarles, multiplicarles, dividirles, lo que queráis. Solo voy a pararme en la parte de factorización. Maple es muy bueno factorizando polinomios, con coeficientes números enteros, es el comando factor. Y lo mismo os puedo decir de las funciones o de las fracciones algebraicas. Ya hemos visto antes algunos ejemplos, ¿no? Fijaros que los 3 ejemplos que traigo aquí tienen que ver con esa descomposición en fracciones simples. Esta es la parte que involucra solo números reales, pero también podemos hacerlo implicando, digamos, números complejos. Fijaros que aparece en root of, y en este caso una opción más que es quiero verlo con radicales. Esta opción radical es una opción del comando convert que aparece aquí. Simplemente nos lo da involucrando, digamos, ya las raíces de todas esas ecuaciones, ¿no? Digamos que ya podéis ver que la cantidad de funciones y posibilidades que Maple ofrece es bastante grande, ¿no? Funciones. Bueno, pues Maple también puede tener funciones. Fijaros, pues la definición de una función es bastante natural desde el punto de vista matemático. En la función f vamos a guardar la siguiente función. La función que a cada x, fijaros que la sintaxis es incluso con la flecha, que a cada x le asocia pues 2x cubo menos 3 por el coseno de x más 1. ¿Cómo calculamos o evaluamos esta función? Pues como podríamos esperar. F de 17, pues justamente lo que sea. También Maple integra la posibilidad de definir funciones a trozos, ¿no? Pues es el comando piecewise. Fijaros que también de nuevo la sintaxis es muy natural. Primera condición, valor de la función para esa condición. Segunda condición, valor de la función para esa condición. Y puede haber más y vamos concatenando, ¿no? Y si os fijáis, pues aquí nos encontramos con la función a trozos que estábamos buscando. Y la evaluación de nuevo también pues pues no es más, es muy natural, ¿no? Fijaros que en este caso aparecen las comas por primera vez. Simplemente lo que nos está devolviendo es una secuencia. Si no queremos la secuencia y queremos que estén separadas estas evaluaciones, en lugar de las comas ponemos los puntos y comas. Y entonces, en lugar de salir una secuencia, salen esas 3 evaluaciones directamente. Vuelvo a los gráficos de funciones. La función plot. La función plot, fijaros que la función f es la que teníamos, pues directamente, pues nada, quiero ver la gráfica de la función f cuando la x va desde menos 6 a 6. Ningún problema, como antes. Pero como antes os decía, resulta que como crece mucho, pues en este caso, sin utilizar el view, directamente le digo que la i vaya de menos 6 a 6. Pues ya tenemos una visión mejor, ¿no? Maple es muy bueno dibujando, en el sentido de que da resultados bastante buenos, ¿no? Aquí hay más ejemplos donde voy variando. Fijaros, aquí está, es una función un poquito más complicada, y si quiero, digamos, acotar qué ocurre de un sitio a otro, pues simplemente voy cambiando el valor de las x, ¿no? En función de dónde a dónde vaya la x, tenemos distintas posibilidades, ¿no? Bueno, siguiente cuestión, y esta es especialmente importante. Quiero dibujar 2 funciones en el mismo gráfico, ¿no? Bueno, pues tengo la función f y la función g que tenemos aquí. Voy a guardar dentro de la variable diff, quiero que la veamos. He puesto que no la viésemos, quiero que la veamos. Entonces, si hago esto, aquí de poner un punto y coma para separarlo, ¿no? Pues dentro de la variable diff he guardado la gráfica de f, dentro de la variable diff he guardado la gráfica de g, y el comando que justamente, dejadme que quite esto de aquí para que no os líe. Lo voy a copiar, que luego lo quiero utilizar otra vez. El comando que dentro de una misma gráfica dibuja las 2 que tenemos es el comando display, ¿no? Déjame que lo ponga. El comando display lo que hace es, yo le doy 2 dibujos y me pone los 2 dibujos en el mismo, ¿no? Bueno, pues si hago esto resulta que no lo hace. Bueno, lo he hecho así para introducir algo que es extremadamente importante en Maple. Cuando estamos en Maple, por defecto, Maple tiene muchas funciones disponibles directamente. Pero hay otras muchísimas más que no, de nuevo por razones de eficiencia. Y que si las queremos, digamos, utilizar, hay que invocarlas, hay que llamarlas. Hay paquetes de funciones que por no tenerlo todo en memoria y disponible no están en el núcleo de Maple, pero para utilizarlas hay que llamarlas aparte. Es por eso por lo que preparo aquí, porque es el comando with el que trae a Maple, a la sesión en la que estamos, esas funciones que queremos utilizar y no están disponibles. Withplots lo que hace es justamente pues integrar un montón de herramientas para trabajar con
gráficos de funciones, ¿no? O sea, lo normal cuando uno ya sabe lo que está buscando, justamente es poner el with plot, digamos, con los 2 puntos para no tener que ver todo eso. Pero si queréis verlo, aquí tenéis las nuevas funciones que no estaban disponibles en esta sesión de Maple y que ahora sí lo están. Y ahora, la función display es una de ellas, aquí está. Si ahora le digo a Maple que me haga el display de estas funciones, pues justamente aquí tenéis las gráficas de las 2 funciones, ¿no? Hay una forma de invocar la función display sin tener que cargar todo el paquete, que es justamente lo que antes aparecía aquí, que era justamente, mira, voy a aprovechar, voy a borrar, bueno. Voy a hacer lo siguiente. Mirad, voy a abrir aquí un campo de cálculo, voy a hacer restar. Restar lo que hace es, el comando restar tiene la ventaja que es limpio. O sea, no voy a perder nada, pero voy a limpiar todas las variables. Por lo tanto, me he puesto ahí para volver a cargar la F y la G, ¿no? Hago restar, directamente lo que hace Maple es justamente, lo he hecho ya, eso es, limpiar todas las variables, vuelvo a cargar F, vuelvo a cargar los dibujos, y lo que no quiero es cargar el withplots, no lo voy a cargar, voy a quitar de aquí, y ahora, de nuevo, si hago display, no me lo dibuja, pero yo le puedo decir a Maple que solamente me cargue para este momento concreto la función display. Pues simplemente es el nombre del paquete. No sé si me he equivocado, a ver si es así o es al revés. Es así, perfecto. Es el nombre del paquete y justamente la función que quiero utilizar del paquete. Bueno, pues como podéis ver, hay muchos caminos para llegar al mismo sitio. Llegado aquí, voy a hacer un experimento, porque también es importante antes de seguir avanzando, que es el siguiente. Abro un campo de cálculo. Bueno, abro unos cuantos. Voy a incluir aquí una función. Voy a poner aquí pues, una expresión matemática. Voy a poner, por ejemplo, pues el coseno de 2 por x. Lo ejecuto. Lo selecciono. Y ahora lo arrastro encima de la gráfica. Bueno, pues como podéis ver, arrastrar objetos matemáticos a una gráfica, lo que hace es incluir la gráfica de ese objeto, cuando tenga sentido, dentro de esa gráfica. Eso podéis hacerlo esto luego tiene muchas ventajas y también un inconveniente, porque luego, si yo reproduzco la ejecución de este comando, me desaparece, digamos, la que había arrastrado. Pero, digamos, este es otro ejemplo más de la flexibilidad que tiene Maple, por ejemplo el seno, ¿no? Como aquí el seno, que tiene Maple justamente a la hora de mover las cosas y que tenga sentido justamente el tipo de movimientos y acciones que estoy ejecutando, ¿no? Muy bien. Más cosas acerca de los dibujos. Lógicamente, Maple dibuja conjuntos de puntos. Fijaros, los puntos que voy a dibujar en el plano vienen dentro, en este caso, de un conjunto. Puede ser un conjunto, una lista. Las 2 opciones son válidas. Esto es lo mínimo que te pide Maple. Y luego están justamente las opciones. Quiero que el punto sea un círculo sólido. Quiero que el tamaño del círculo sea de 50, que el color sea azul. Bueno, pues aquí tenéis. Claro, ¿qué ha pasado? Como no he cargado el withplots, PointPlot es una de las funciones que está dentro del withplots. Bueno, pues cargo el withplots, ya no lo enseño para que no me ocupe espacio, y ahora pues aquí tenemos justamente los 5 puntos, ¿no? Si en lugar son muy grandes, pues le pongo 20. En fin, como podéis ver, esto es incluso si voy al menú contextual, quiero ver si aparece el símbolo aquí está el símbolo, en lugar digamos del solid circle, pues quiero que sea un diamante, pues ahora es un diamante transparente. Bueno, pues igual es lo que comentaba antes, ¿no? Más funciones que aparecen, pues cálculo de curvas implícitas. Aquí tenéis, digamos, algunos ejemplos. Se pueden colorear las regiones. En este caso es una función, pues lo que hace es darle un color, digamos, al mayor que 0 y otro color al menor que 0, ¿no? Hay que tener cuidado justamente con este tipo de funciones, porque lo que hace es recorrer un montón de píxeles, ¿no? En el sentido de, y a veces es necesario, dejadme que vea dónde estaba, que no lo he perdido, es necesario, digamos, ir a tocar, digamos, la parte, lo que hace es recorrer todos los píxeles y darle el color en función de la evaluación. Entonces, bueno, pues aquí podéis fijaros, si me pongo encima, que hay muchos más puntos ahí encima, que si me pongo aquí, que hay muchos que hay menos, ¿no? O sea que, bueno, pero bueno. Estas son cuestiones que podéis ir descubriendo según vayáis usando estas funciones, ¿no? Curvas en paramétricas, fijaros, en el caso de las curvas en explícitas, simplemente es la función en la X. Ahora, si las curvas son en paramétricas, simplemente hay que darle dentro de una lista la X, la Y, en función del parámetro, y de dónde a dónde va el parámetro. Bueno, pues aquí tenemos, si no me equivoco, esto es una circunferencia, y aquí, si no me equivoco, tenemos pues otra, en este caso va a ser una elipse, ¿no? Fijaros que en este caso el propio comando plot permite dibujar 2 en una. La primera es una elipse y la segunda es la circunferencia. Maple, si le doy 2 colores, ya sabe que la primera va en azul y la segunda va en negro, ¿no?
Gráficos 3D, la idea es la misma, la función es la función plot 3D en este caso, la función, digamos, que queremos dibujar y de dónde a dónde va la X y la Y. Bueno, pues en este caso, pues Maple ha mejorado mucho su visualización. Como podéis ver, en este caso podemos, una vez hecho el gráfico, podemos rotarlo y obtener distintas vistas. Si os fijáis, ha cambiado en esta línea justamente las opciones. Podemos ir eligiendo aquí, digamos, los ángulos de visualización. Quiero que sea 30 grados desde ahí. O quiero poner que aquí sean 120 grados. Y veis que según vayamos cambiando los ángulos de visualización, va cambiando o incluso podemos decidir el tipo de gráfico que obtenemos, ¿no? Pues no la quiero entera, la quiero simplemente, digamos, a nivel de parche, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, tenéis aquí un montón de ejemplos donde podéis ver distintas posibilidades, ¿no? En este caso es una función, digamos, esto es en paramétricas directamente. Entonces, bueno, aquí tenéis, digamos, el gráfico que sale. Bueno, tenéis, podemos decirle a Maple que el número de rectángulos o de parches sea mayor. Es un ejemplo donde el número de parches es bastante mayor. Seguramente que todos reconoceréis aquí los que hayáis usado MATLAB, la famosa gráfica que sale en MATLAB. Si queréis cambiarle el número de parches, va a tardar algo más en calcularlo. Voy a dejarlo 120 en la X y 70 en la Y, pues veréis cómo se hace más granuloso, o debiera haberse hecho más. Déjame que lo haga más grande aquí también para que se vea. ¿Veis? Debieran aparecer más cuadrados, pero yo creo que no me están saliendo. Bueno, lo normal es que saliera. O sea, déjame que haga un campo, que haga un aumento más. Ahora sí, ahora sí. Estaba por debajo del minus. Entonces podéis ver justamente cómo hace la gráfica con mucho más detalle, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, y tenéis aquí un montón de ejemplos y demás, ¿no? Animaciones. También Maple puede hacer animaciones. Simplemente mostraros un ejemplo, digamos, de una animación 3D. Aquí tenéis justamente la animación de esta función y la animación la viene dada, la da el parámetro A. Tengo mi X y mi Y, tengo de dónde a dónde van la X y la Y y justamente dónde va mi parámetro. Y ahora, si me pongo justamente en el dibujo, veréis que primero arriba aparece el parámetro, que es el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y ha cambiado de nuevo esta última línea, ¿no? Es donde aparece, digamos, el animar, ¿no? Pues le damos a animar y veis cómo justamente se va moviendo el parámetro y se va animando la gráfica. Bueno, hay muchísimas posibilidades de gráficas, justamente, ¿no? Aquí un ejemplo más complicado, déjame que lo ejecute. Esperad, este ejemplo que hay aquí simplemente es cómo se mueve un punto dentro de la gráfica del seno, si no me equivoco. De nuevo, me pongo en la gráfica y le doy justamente al animar, justamente. Fijaros que aquí aparecen dos cosas, varias cosas. Por un lado, la gráfica del seno, que está aquí guardada. Por otro lado aparece la función animar, que es muevo, digamos, el punto o la pelota en la gráfica del seno. Y aparece algo de lo que hablaré luego al final, que es que Maple, como cualquier lenguaje de programación que tiene en su interior, pues nos permite definir programas, ¿no? Lo que define este bol lo que hace es justamente, no es más que poner el punto gordo, azul, en el punto correspondiente, ¿no? Y lo que hacemos es ir colocando el punto dentro de la gráfica del seno, ¿no? Bueno. Para ir acabando, vamos a ver. Límites, derivadas integrales. Límites, hablé antes, no voy a decir nada. El comando calcular derivadas, lo vimos al principio, es el comando Claro, diff. ¿Sí? perdona que te interrumpa. ¿Podrías Dígame usted. mostrar brevemente cómo exportarías un gráfico a formato EPS o Sí, PDF? sí. Voy a coger, digamos, el bonito de antes. Mirad, este de aquí. La forma más fácil de hacerlo es comando contextual. Doy el control, hago clic y veis que aquí aparece abajo del todo un export. Y podéis elegir PNG, GIF, PDF. Si doy PDF, voy a PDF. Perdón que se me ha ido a PDF. Me va a pedir, digamos, que le ponga un nombre, pues le llamo a, voy a ponerla en el escritorio, doy a Save. Perdón, tenía otro fichero. Esto de poner siempre las AES es un peligro. Voy a poner un nombre más complicado. Voy a poner, a ver, voy a ponerle ASAD, por ejemplo. Espero que no tenga ninguno así. Perfecto, me voy al escritorio. Ahí al escritorio, aquí arriba aparece, y aquí tenéis justamente el PDF con la gráfica. En este caso hay un problema de tamaño, entonces bueno, esto hay que andar haciendo pruebas. Si os fijáis, se ha comido parte, digamos, porque tengo por defecto puesto que el formato de página sea horizontal apaisado, ¿no? Pero luego hay que jugar con este tipo de parámetros, ¿no? Y podéis elegir cualquier otro tipo de formatos, ¿eh? O sea, si cojo el JPG, por ejemplo, pues lo mismo. O sea, directamente él se encarga, yo pongo el nombre y él se encarga justamente
de generar el fichero correspondiente. Sospecho que me va a pasar lo mismo. No me lo ha guardado esta vez. ¿Tito? Creo que lo he metido en otro sitio, que es lo que suele pasar. Era JPG. Sí, lo he metido en otro sitio. Bueno, pues vamos a guardarlo en el escritorio, que es donde lo quería tener. Y aquí tenemos el fichero JPG correspondiente. Que en este caso ha sido peor todavía. Yo creo que tiene que ver, no sé lo que está pasando, pero debo tener algún parámetro interno de tamaño que hace que me salgan más pequeños, la página más pequeña respecto a lo que es el dibujo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, dejarme que siga. Bueno, que estoy yendo hoy más despacio que otras veces. Vamos a ver. Lo que os decía, derivadas, no hay ningún problema, hemos visto alguna. Integrales, pues ya os podéis imaginar, fijaros, en este caso tenemos la integral, digamos, de este cociente. Si la integral es definida, simplemente se ponen los límites. Como pasaba con las series, podemos poner, digamos, para exportarlo donde sea, la I mayúscula nos muestra el formato matemático, la I minúscula ejecuta el cálculo. Maple es muy bueno calculando aproximaciones de integrales definidas que no tengan solución en forma cerrada. Por ejemplo, pues esta función que aparece aquí, Maple, de hecho, seguramente no tiene una forma cerrada en términos de funciones elementales para calcularla, pero sí que le podemos decir a Maple que nos dé una aproximación, por ejemplo, a 20 dígitos. Y tiene pues implementados un montón de métodos de cuadratura para calcular de forma aproximada integrales. Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, pues también es bastante natural. Tenéis pues nuestra primera ecuación diferencial. El comando que es resuelve ecuaciones diferenciales es desolve. Fijaros que el término solve va cambiando en función de la letra que tenga delante el tipo de ecuaciones que resuelve. Pues en este caso, como esto ya es una ecuación diferencial, Maple ya va a aislar dentro de esta expresión quién es la incógnita, es la que está afectada, digamos, en este caso por las derivadas, y justamente aquí tenéis la solución de esta ecuación diferencial. Como no le estamos dando valores iniciales, pues justamente Maple ha hecho introducir justamente las tres constantes que necesita para resolver, digamos, esta ecuación diferencial. No lo he dicho antes, aunque haya aparecido, pero Maple, cuando tiene necesidad de introducir una variable nueva que la introduce Maple, la reconocemos porque aparece con el underscore delante. Fijaros que tenemos C1, C2, C3, pero las tres tienen justamente el underscore delante en el sentido de que es una variable que ha introducido Maple, ¿no? Ahora, si queremos decirle a Maple o queremos darle condiciones iniciales, aquí le estamos diciendo que en 0 vale 1 la función que estamos buscando, la derivada primera vale 0 en 0 y vale 0 también la derivada segunda. Ahora metemos a desolve directamente en la ecuación y las condiciones iniciales y ahora sí que la resuelve y ya no aparecen las constantes de integración. Maple también tiene implementados resolvedores numéricos de ecuaciones diferenciales y para indicarle que lo haga de forma numérica es una de las opciones. Si ponemos que la resolución que estamos buscando es de tipo numérico, hay que decirle de dónde a dónde va a ir la X, porque lo que va a devolver Maple es una función, que la vamos a guardar dentro de Sol. De hecho, para que lo veáis, fijaros que lo que está devolviendo, digamos, Maple es una función que es un procedimiento de Maple que lo que hace es, dado un X, evalúa la función, digamos, correspondiente que ha calculado, digamos, utilizando, si os fijáis, el nombre de las variables RK, seguro que los que conocéis un poco más de cálculo numérico, pues seguro que os suena a rungecuta, que es el método que ha utilizado, ¿no? Ahora, ¿cómo visualizamos esta función que devuelvo el comando de solve? Pues simplemente con con el comando odplot. Odplot lo que hace es visualizar las funciones que salen de la resolución de ecuaciones diferenciales con el uso del comando de solve, ¿no? Bueno, pues lo voy a guardar, bueno, voy a enseñarla, ¿no? Porque luego la voy a... Fijaros, aquí está, lo que ha hecho ha sido dibujarnos entre -2 y 2, justamente esta función que hemos guardado dentro de la variable sol. Y lo que está a continuación justamente no es más que dibujar juntas las dos funciones. Fijaros que sabíamos que la solución analítica era esta. Lo que veréis en el siguiente comando Maple es el display de las dos funciones, la aproximada y la exacta, y como podréis ver, digamos, son prácticamente iguales. Es muy complicado ver que haya alguna diferencia entre ellas, ¿no? De hecho, si queréis jugar para ver más, vamos a decir la que es la exacta, voy a poner aquí un thickness igual a 3 para que sea más grande. Voy a poner un color, digamos, más clarito, un yellow, y veréis que, bueno, ahora en H, cuidado, me he equivocado al escribir thickness.
Ahí está, y ahora si las dibujo conjuntamente, veréis cómo la variable solución aproximada está dentro de lo que hemos definido como la gráfica de la función exacta, ¿no? Álgebra lineal. Bueno, álgebra lineal es también Maple muy bueno en álgebra lineal, tanto digamos de forma simbólica como aproximada. Para trabajar con las funciones de álgebra lineal sí que hay que decirle a Maple que las cargue de forma explícita y veréis que hay una buena cantidad de funciones. Podéis encontrar aquí el polinomio característico, el rango, Gram-Schmidt, la forma de Schmidt, todo tipo de operaciones con matrices y con las soluciones de los sistemas de ecuaciones, lineales, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenéis un sistema de ecuaciones lineales que son, si no me equivoco, 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Maple ya tiene un comando que me transforma ese sistema en la matriz, digamos, de coeficientes y el vector de coeficientes. Incluso podemos decirle con el comando quiero verlo todo dentro de la misma matriz. Si os acordáis del teorema de Roche-Frobenius, simplemente es la matriz aumentada. Esperad que me lo he ejecutado, ahí está. Lo que hace es, primero tenemos la parte de coeficientes y luego el vector adicional. Maple tiene matrices. La forma de introducir matrices es muy sencilla: número de filas, número de columnas y luego simplemente los elementos de la matriz. Podemos aplicar el método de Gauss justamente a esta matriz que acabamos de definir. Aquí la tenéis, aquí tenemos justamente lo que sale a aplicar Gauss. Resolver sistemas de ecuaciones lineales, no hace falta ir a la álgebra lineal, basta utilizar el comando solve. Aquí podéis ver en este caso que como el sistema tiene infinitas soluciones, Maple ha elegido z como parámetro y ha resuelto en función de z. Pero incluso podemos decirle ya directamente que quien quiero que sea el parámetro sea t. Entonces directamente lo que hago es marcar únicamente como incógnitas x, y z. Y lo resuelve en función de x, y z, ¿no? Recordar que la matriz B era una matriz de 3 filas y 4 columnas. Yo puedo, por ejemplo, decirle que me quedo con las 3 primeras filas y con las columnas 1, 2 y 4. O sea, digamos que las operaciones con matrices en cuanto a construcción de nuevas matrices a partir de otras es bastante sencillo. Se ha quedado con las 3 primeras filas y con las columnas primera, segunda y cuarta, como podéis ver. Y voy a utilizar esta matriz justamente para calcular sus autovalores, ¿no? La función que calcula los autovalores es eigenvalues. Y le voy a pedir también que me los aproxime, ¿no? Podéis ver aquí justamente que los ha calculado de forma, me devuelve un vector con los 3 autovalores y luego le he pedido que me los calcule de forma aproximada. Podéis ver que casi todos o todos deben ser reales porque la parte imaginaria, digamos, es muy, muy pequeña, ¿no? Es verdad que en álgebra lineal Maple es bastante rápido. Podéis ver esta matriz es un poquito más complicada y los autovalores y los autovectores se calculan de una forma bastante rápida, ¿no? Y además en este caso es un ejemplo de forma analítica. Determinantes, rango, no voy a pararme en esto porque estoy yendo más despacio de lo que quería y me estoy dejando atrás muchas cosas, pero aquí solamente voy a indicar 2 cosas. Matrices grandes. Pues fijaros, esta matriz es grande, es una matriz 100%, lo que hace Maple es enseñarnos justamente parte de ella. Es decir, bueno, tenemos 100 elementos, 100 filas y 100 columnas, ¿no? Y ahora aquí voy a aparecer, digamos, vuelvo a la interfaz. Antes hablé de las paletas que estaban a la izquierda, la voy a volver a cerrar. Ahora voy a hablar, digamos, de las funciones con las que Maple a veces nos ayuda, que es lo que aparece justamente, aparece, que no me quería ir de aquí, aparece aquí. ¿No? Digamos, aquí lo que aparece son al final opciones. O sea, yo ahora selecciono esta matriz, que la tengo aquí, y me aparece opciones que puedo aplicarle a esta matriz, comandos, ¿no? Bueno, pues voy justamente, sobre esto volveré más adelante, voy a Browse y verás lo que me hace es enseñarme toda la matriz. Y aquí tengo justamente todos los elementos de la matriz indexados por filas y por columnas. Incluso puedo decirle que me enseñe, digamos, la matriz en función de sus tamaños. Aquí, como todos los números son más o menos iguales, no se ve nada, ¿no? Se le ponen colores en función que vayan de 0 a 1, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí no se ve nada, son todos números de la misma magnitud, más o menos, pero si le digo que me calcule la inversa de esa matriz, fijaros que es una matriz 100%, no la quiero enseñar, bueno, está calculándola, espero que no me deje mal, ya la ha calculado. Le pido que me calcule o que me la enseñe, me enseña unos poquitos elementos, pero ahora sí, la selecciono como antes y voy a Browse. De nuevo tengo todos sus elementos y voy a imagen y fijaros me está diciendo que en esta zona de la matriz aparecen números muy cercanos a infinito, mientras que el resto están en la zona templada, ¿no? O sea, por lo tanto, esto es una herramienta muy útil cuando trabajamos con matrices muy grandes, ¿no? Y lo último del tutorial, y voy a parar aquí porque en la parte del tutorial, porque es
me quedan muchas cosas que enseñaros y voy más despacio de lo que quería, tiene que ver con la parte de el lenguaje de programación. Como os decía, hay muchas estructuras de datos. Tenemos justamente los lazos, los bucles. También tenemos condicionales. La estructura es la habitual. Si 14 es mayor que 3, entonces X, si no Y. Y como siempre, como ocurría con los bucles, si yo pongo un bucle, un OD, he de terminarlo en, perdón, un do, he de terminarlo con un OD. Si tengo un condicional con un if, he de terminarlo con un fi. Y también diseño de procedimientos. Aquí tenéis un pequeño ejemplo donde tengo dos parámetros. La sintaxis siempre es la misma, nombre del procedimiento que estamos definiendo, el que nosotros queramos. Voy a poner, digamos, ponerle este, por ejemplo. Dos parámetros, n y z, y lo que hacemos simplemente es calcular que nos enseñe en pantalla a más b justamente, a más b, digamos, a la n. El z, si os fijáis, no aparece en ningún sitio, es que se pueden poner, digamos, todo tipo de parámetros, se usen o no. Variables locales se definen aquí, pues para que no contaminen el resto de la sesión. Y una vez que ejecuto esto, si ahora llamo, son 4a's, llamo, digamos, esta función, me calcula a más b al cuadrado. La z no interviene para nada. Pero si la he marcado aquí como obligatoria, tengo que introducirla. Si la quitase, no pasa nada, la quito, ejecuto el programa y aquí tenemos el a más b a la cuarta, ¿no? Es importante también que Maple permite hacer, digamos, procedimientos recursivos. O sea, por ejemplo, aquí tenéis un procedimiento que calcula la función de el elemento enésimo en la sucesión de Fibonacci. Nada, pues es digamos, si n es menor o igual que 2, 1, o sea, los dos primeros elementos, y si no, si es más grande que 2 estrictamente, pues la suma de los dos anteriores. Fijaros que la función está llamándose a sí misma, ¿no? También en eso es bastante intuitivo Maple. Pues el Fibonacci de 23, pues es justamente el que aparece aquí. Bueno, cierro esta parte de tutorial inicial para ir a los ejemplos, ¿no? Me voy a mi directorio, que los tendréis, y ahora tengo que buscar dónde están estaban en los cursos, que me he cambiado antes. Perdón, que me he equivocado de curso. Aquí, estamos en el tutorial. Estamos en el 21. Primer ejemplo, mirad, primer ejemplo, que está aquí el ejemplo 2. Y es lo que os decía, digamos, al principio, ¿no? Es, bueno, pues yo tengo esta función, que depende de n, en función de n tengo una función y tengo otra, y quiero ver cómo se comportan en función de n el valor máximo y el valor mínimo de esa función, ¿no? Bueno, pues esto es el típico experimento. Voy a hacer un restar al principio y cargar los plots porque me van a hacer falta, y guardo dentro de la variable f mayúscula la función que quiero analizar. Para cada n tengo una función, o sea, lo que estoy diciendo es, cuando analice qué ocurre para n igual a 3, trabajé con f de 3, y lógicamente estamos hablando de máximos y de mínimos, guardo dentro de la variable g mayúscula su derivada, ¿no? El caso n igual a 2, pues en el caso n igual a 2, primero enseño las funciones. Fijaros que estoy integrando secciones, estoy integrando campos de texto y estoy integrando operaciones, ¿no? Cálculos con Maple, ¿no? Pues primero voy a ver quién es la función f de 2 y g de 2, aquí las tenemos, y estoy dibujando la gráfica de la función en cuestión. Bueno, pues ya se ve claramente que hay máximos y mínimos. O sea, hay mínimos absolutos aquí abajo y hay máximos, hay también algún máximo relativo y algún máximo absoluto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora uso Maple para calcular justamente los ceros de la derivada que me dan los candidatos a ser máximos y mínimos. Aquí los tenemos. Dentro de val lo que hago justamente es evaluar la función para conocer la y para estos puntos. Y lo que hago a continuación es dibujar en el mismo gráfico la función con estos puntos que he calculado, ¿no? O sea, me he parado, digamos, no, como esto sigue, me he parado en la zona que estoy visualizando, ¿no? Fijaros que solamente estoy calculando, digamos, algunas de las soluciones, las que me da Maple, ¿no? Bueno. Entonces, en este caso, claramente, el máximo justamente se alcanza para x igual a 0, que está aquí arriba, y el mínimo se alcanza para x igual a, por ejemplo, 2 pi tercios, ¿no? Y aquí está, digamos, la descripción. Bueno, pues esto que he hecho para n igual a 2, ya os podéis imaginar que lo puedo hacer para 3, para 4, etcétera, etcétera. Lo tengo todo preparado, tenéis aquí un montón de casos. Y voy a ejecutar directamente toda la worksheet. Cuando tengo worksheets tan complicadas o tan largas, si no quiero ir de uno en uno, voy ahora mismo a la parte de Evaluate y tengo aquí ejecutar la worksheet entera. ¿Podría solamente ejecutar un trozo? Vaya, no quería el trozo. Lo que quiero es ejecutarla entera. Pues directamente voy a ejecutar worksheet y podéis ver que va ejecutando los distintos casos en igual a 2, en igual a 3, en igual a 4.
quiero que llegue al final. Esto se le complica más porque las soluciones son mucho más complicadas y podéis ver que aparecen, digamos, gráficos de todo tipo, color y condición. Fijaros, en este último caso es el caso, digamos, en igual, no me acuerdo ya quién sería, no, creo que es Lenticia, a ver. No me acuerdo qué caso era este, el último que estoy considerando. Llegamos hasta 6 y bueno, no me acuerdo ahora bien cuál era el caso, pero sí que permite, digamos, estamos juntando, vamos a ver si lo veo aquí, hasta 50, justamente hasta 50. Podéis ver justamente cómo parece que los distintos casos parece que conducen justamente a que este va a ser el valor, digamos, que estoy buscando, ¿no? Simplemente tenéis este ejemplo a vuestra disposición para que juguéis con él, ¿no? Voy a otro ejemplo también un poquito más que trae otra novedad que no he utilizado hasta el momento, que es justamente la ayuda. Maple tiene una ayuda buenísima y quiero dedicarle un ratito, ¿no? Este ejemplo también es muy sencillo. Fijaros que es un ejemplo en el cual le pido a mis estudiantes que me calculen los máximos y los mínimos de una función de dos variables sujeta a una condición. Es el típico problema de multiplicadores de Lagrange. Bueno, pues ¿qué tiene que hacer mi estudiante o mis estudiantes? Pues primero definen la función que quiero maximizar, minimizar, defino la restricción, defino la función de Lagrange, que es f menos lambda por g, lambda es otra nueva variable, y directamente ya sé que, pues por lo que se sabe en teoría, he de calcular las soluciones de las derivadas de L respecto de X, de Y y de lambda, con X y lambda, Y y lambda, justamente, pues nada, pues aquí están, que los candidatos a ser máximo mínimo son estos cuatro que tengo aquí. Si sé más de teoría, iría al border Hessian, pero no me hace falta en este caso por lo siguiente, ¿no? Entonces voy al help, que es donde quería. Bueno, Maple lógicamente también tiene una función que hace esto, sin tener que hacerlo paso a paso, ¿no? Cada vez que queráis información en Maple sobre algo, poner el nombre, seleccionarlo e ir a Help. Help siempre aparece a la derecha en la línea de arriba del todo, ¿no? Y aparecerá justamente ya Help on Lagrange. Vais a Help on Lagrange, aparece una ventana nueva, que voy a intentar hacerla más grande para que se vea mejor. Dejarme que, a ver si soy capaz, porque nunca me acuerdo cómo se hace esta ventana grande. Creo que era aquí, no, aquí tampoco. Bueno, está en view, perdón, está aquí arriba, zoom. Voy a hacerlo un poquito más grande, voy a pasarlo al 150, ahora se ve mucho más grande, y ahora lo importante es lo que aparece justamente aquí a la izquierda. A la izquierda aparecen opciones. Bueno, como me interesan justamente los multiplicadores de Lagrange, digo, muy bien, tengo aquí ya directamente multiplicadores de Lagrange, me aparece a la derecha una ventana donde explica lo que hace esta función, pero yo siempre recomiendo las opciones de la función, vayamos a los ejemplos. El ejemplo ya te dice que para usar esta función hace falta cargar este paquete. Y además te dice que la forma de utilizarlo es la función a minimizar, maximizar, la restricción y las variables. Bueno, pues en este caso concreto lo copio directamente, me lo llevo a mi worksheet, lo pego aquí directamente. Ahora, lógicamente, esto tengo que cargarlo y ahora, en lugar de x por y, pongo mi función. En lugar de poner esta restricción, pongo mi restricción y le digo a Maple, cargo primero el paquete, lo carga, y ahora digo a Maple que calcule, digamos, los máximos y los mínimos. Y aquí podéis ver justamente que nos sale lo mismo, como no podía hacer de otra manera, ¿no? Vuelvo otra vez a la ventana de Help. Vuelvo a la ventana de Help porque además aparece por primera vez una cosa nueva, que son las tareas. Las tareas en Maple son ventanas preparadas para hacer cosas muy concretas con un formato que no te obligue, digamos, a conocer la sintaxis de las funciones, ¿no? Bueno, pues esta tax justamente es la que estoy buscando, es para los multiplicadores de Lagrange. Lo que hago es justamente que quiero que esta task aparezca en una hoja de cálculo nueva, una hoja de trabajo nueva, y le doy a insertar. Se aparece una ventana nueva y veréis que esta ventana nueva, dejadme que la haga un poquito más grande, lo que aparece es, muy bien, introduce la función objetivo. Pues nada, pues la función objetivo en mi caso era, si no me acuerdo mal, era x cuadrado, fijaos, está en formato matemático, más 4 por i al cuadrado. Pues aquí la tenemos. Perfecto. Ahora, introducir las constraints, las restricciones. Bueno, pues en este caso era x2 más y2 menos 1. Introducir las variables. Y ahora, mira, aquí aparece, ejecuta el método. Bueno, pues le doy a ejecutar el método y veréis que aparecen
la solución para la X y para la Y, 0, 1, 0 menos 1, 1, 0 menos 1, 0, el valor, digamos, del multiplicador y lo que vale la función justamente para estos puntos que hemos calculado. Las tags, cuando existen y están ya implementadas, son extremadamente útiles, especialmente cuando uno está explicando cosas y no quiere contaminar al estudiante con la sintaxis de los comandos de Maple, ¿no? Bueno, pues voy a cerrar esta ventana, que es la que tengo aquí, la cierro, no quiero salvarlas. Voy a cerrar, digamos, esta no la quiero cerrar. Y luego, ya para acabar justamente con este ejemplo, Maple, insisto, es muy bueno dibujando. Fijaros, para este problema, lo que tenéis aquí es cómo usar el display con muchos comandos de los de hacer dibujos en Maple para visualizar qué es lo que ha pasado. Vaya, no he cargado el plot, lógicamente no funciona. Cargo el plots y aquí tenéis justamente la visualización de la restricción abajo genera el cilindro, cómo la curva de abajo se levanta a la gráfica quiero maximizar, minimizar. Aquí se ve incluso hasta un poco mejor. Y esto a veces también es muy útil justamente para que nuestros estudiantes sean capaces de pensar cómo dibujar una circunferencia, cómo dibujar una línea, cómo levantar, digamos, una curva que está en el plano a la gráfica de la función 3D que estamos manipulando. Y digamos que estos ejemplos no solamente ayudan a visualizar el problema que estamos intentando resolver, sino que también ayudan a, de alguna manera, consolidar otro tipo de conocimientos ligados a la manipulación de objetos geométricos, como en este caso son pues segmentos, curvas y superficies, ¿no? Bueno, pues este era el segundo ejemplo que quería poner encima de la mesa y paso ahora al 4, que es ya al modo documento. En el modo documento traigo 3 ejemplos muy sencillitos que voy a ir con ellos para que los veáis, ¿no? El primero es tabla. Pues aquí lo que tengo, aparte de distintas secciones, en cada sección tengo una tabla con problemas. Tengo el enunciado, tengo la solución y tengo justamente, déjame que lo haga un poquito más grande, que estoy dándome cuenta de que es más pequeño de lo que quisiera, y tengo justamente cómo resolverlo con Maple. Directamente, este es el comando, cómo introducir la ecuación, la variable, la incógnita, y puedo ejecutar aquí dentro. Y este símbolo que hay aquí lo puedo quitar también, ¿no? ¿Cómo insertar? Esto ya es modo documento, esto ya no es modo, digamos, worksheet. Fijaros que hemos integrado dentro del modo documento una zona de cálculo, como si fuera una zona que hemos extraído de las hojas de trabajo. ¿Cómo insertar, digamos, una tabla? Aquí la insert, y veis aquí que podemos insertar tablas, podemos insertar, digamos, imágenes, dibujos, en fin, zonas de código, hay muchísimas posibilidades. Incluso que estoy aquí, le puedo decir a Maple que me inserte, digamos, porque quiero seguir aquí dentro, pues una zona de cálculo para sustituir las soluciones posibles en la ecuación. O sea que, o incluso poder insertar incluso hasta una zona de comentarios, ¿no? Pues ya podéis ver, voy a ver si me deja ahora expandir voy a View, y ahora voy a expandir todas las secciones, ¿no? Pues voy a expandir todas las secciones y veis que en la tabla se mantiene la misma situación, ¿no? Pues si vengo aquí, por ejemplo, aquí aparece más de un cálculo. Si resuelvo esta ecuación, que es una ecuación que implica o involucra radicales, la solución es 1, sustituyo el 1 dentro de ahí y le tengo que decir a Maple que por favor simplifican esos radicales para comprobar que efectivamente lo de la derecha es igual a lo de la izquierda, ¿no? Y aquí tenéis un montón de ejemplos de una hoja de ejercicios más o menos complicada donde pues el estudiante tiene que ir, digamos, incluyendo en la parte de la derecha la resolución y cómo lo está haciendo con Maple y cómo lo comenta, ¿no? Esta que está aquí, por ejemplo, son las raíces quintas de la unidad, donde además se le enseña cómo como la suma sale 0, e incluso se le enseña, creo que yo quería ver un dibujo, no era este el dibujo, perdonadme, el dibujo está en esta de aquí. Las soluciones de esta ecuación, que aparece ahí, sí que se le pide que las dibuje, y a ver dónde está vaya. No, aquí simplemente está calculando, quería ver el ejemplo está aquí el de los dibujos, perdonad. O sea, aquí en este caso sí que voy a resolver esa ecuación, y sí que está dibujando las soluciones de esta ecuación, ¿no? O sea, estamos dibujando el número complejo, el vector correspondiente al número complejo solución de esta ecuación, ¿no? Pero como podéis ver, el modo documento, pues en este caso integra las dos cosas, lo que es la parte, digamos, texto, formato, tabla, con la parte de utilizar los comandos de Maple. El siguiente ejemplo tiene que ver con lo contrario, que es justamente el modo clicable. No quiero, digamos, acordarme o no sé o no me interesa aprenderme cómo es la sintaxis de los comandos de Maple, ¿no? Bueno, pues, que es lo que llamamos el modo clicable en Maple. Y tiene que ver con esas opciones que salen justamente cuando abrimos la paleta que aparece a la derecha, esta que está aquí, ¿no? Ahora aparece vacío, bueno, aquí aparece, fijaros, si yo selecciono este x cuadrado,
directamente en esta paleta ya me aparecen cosas. Lo que he seleccionado ya me da incluso un dibujo 2D y aparecen funciones que Maple piensa que puedo estar interesado en aplicar. Pues por ejemplo, pues voy a calcular la integral. Doy integrate y ya me dice, ¿quieres integrar esto respecto de x? Fijaros que la gran ventaja de esto es que no tengo por qué conocer la sintaxis de cómo Maple integra, ¿no? Bueno, pues doy integrate x y justamente aquí está calculado. Ahora, selecciono esto directamente y le digo, pues de nuevo me cambia un poquito. Y ahora digo, pues ahora quiero, digamos, hacer el dibujo. Voy a plots, tengo un conjunto de opciones y hago pues 2D plot. Y entonces directamente me calcula justamente ahí directamente el gráfico. Otro ejemplo, pues en este caso es, importante también en este caso, fijaros, yo puedo copiar x al cuadrado, control C, me pongo en la gráfica, hago control V, debería salirme. Esperar, no, ahí está, sí, salió. ¿Veis? O sea, he cortado y he pegado. Dentro de la gráfica no me pega x al cuadrado, pega justamente su gráfica. Esto es equivalente al arrastrar que os enseñé antes, ¿no? Que de hecho vamos a verlo aquí. Tengo x seno de x. Pues ahora quiero derivarlo. ¿Me dice, ¿respecto de x? Pues sí, ahí está. Ahora me sale la derivada y ahora quiero justamente, lo diré, quiero dibujarla. Pues voy al plot. Respecto a un 2D plot, pues venga, ahora me la dibuja. Entonces yo pues directamente lo que podría hacer es venir aquí, coger el x cubo partido por 3, como hice antes, lo arrastro y lo incluyo aquí dentro. Y ya podéis ver que aparecen las dos funciones, la que tenía y la que he arrastrado, ¿no? Digamos que la ventaja del modo documento en modo clicable es que todo lo que tienes que hacer, digamos, te lo propone Maple. Y normalmente suele acertar, ¿no? En este caso, tengo esta integral definida, pues quiero evaluarla. Ya está escrita en forma de integral. Entonces, pues voy directamente a evaluar. Le doy a evaluar, me la ha calculado, y ahora lo que quiero es aproximarla. Ahora cojo este número y quiero, digamos, aproximarla. Pues veo aquí, digamos, un approximate y incluso ya me da, digamos, distintas opciones, ¿no? Pues voy a poner a 50 dígitos. Pues aquí lo tenéis, ¿no? Digamos que esto, digamos, es lo mismo de antes, pero sin tener que conocer la sintaxis de los comandos de Maple, ¿no? E incluso podemos asignar variables. Yo cojo esta expresión que ya he introducido aquí y le voy a poner un nombre. Y le voy a llamar así, to a name. Me pide qué nombre, pues le voy a llamar HH. Bueno, pues esto lo he guardado dentro de HH. Ahora, abro aquí, para que veáis que puedo mezclar también el modo worksheet, el modo hoja de trabajo, abro un campo de trabajo. Y a ver, ¿qué tengo dentro de HH? Pues ha hecho justamente lo que está dentro. O sea, ha calculado, de hecho ha simplificado esta suma que aparece aquí. Lo mismo ocurre con los dibujos 3D. Yo cojo esta expresión que involucra X e Y. Ya veis que aquí me está dando un montón de opciones. Una de ellas incluso es ya directamente, es justamente el gráfico 3D que aparece aquí, pero lo voy a poner aquí directamente. Voy al plots, pongo plots 3D, me dice incluso X, Y o Y, X. Bueno, pues en este caso nos va a dar lo mismo, y aquí aparece directamente la gráfica sin tener que conocer la sintaxis correspondiente, y ahora puedo incluso manipular esta gráfica bien con el menú contextual o bien con el menú que me aparece justamente aquí arriba, ¿no? Y ya lo último de la parte clicable justamente es el plot builder. Yo selecciono esta expresión, quiero hacer el dibujo de esta función en polares, porque en este caso es el RAW en función del ángulo, del argumento. Voy al plot y digo, mala suerte. Voy a plot, no me aparece la parte de polares. De hecho, lo que me dibujaría es el 2D plot como si esto fuera igual a una función del ángulo de Z, ¿no? Entonces, para eso está el plot builder si quiero hacer cosas más complicadas. Aparece la siguiente, estas opciones. Digo, no, yo quiero digamos, dibujo en polares. Tengo un montón de opciones aquí. O sea, me está haciendo el dibujo para el ángulo entre menos 2pi y 2pi. Puedo incluso cambiarle aquí el color. Quiero ponerle, ¿dónde está el color que no lo he visto? Aquí está, el color está aquí. Lo quiero, digamos, por ejemplo, en violeta. Ahora cuando me salga, cuando le marque, actuará. Y quiero que vaya de menos 2pi o que vaya de 0 a pi medios. Ahora que me pongo en la gráfica, veréis cómo cambia el color. No ha sido muy efectivo el cambio, cambiar, digamos, a pi cuartos. Vaya, pues en principio debiera haber, un momentito, igual se me está escapando algo. En principio, debiera mostrar solamente, pues algo no está funcionando ahora. A ver, estoy en el 2D plot. A ver, bueno. Fijaros, bueno, hay otra opción interesante, vamos a ver que es el show command, que aparece aquí abajo.
A ver, está haciendo bien, pues no sé muy bien por qué no me lo dibuja en condiciones. Ah, sí, mira, lo he dejado ahora, ¿veis? Solamente ha cogido, tarda un poco, o sea, ha tardado un poco en reaccionar. Solamente aparece el trocito, digamos, entre 0 y pi partido por 10. O sea, que se vea mejor. Aquí está el solid, que he cogido un solid, y bueno, vale, perfecto. Entonces, simplemente, esto es la parte, digamos, de clicable en modo documento. Y lo último de la parte modo documento, lo último de la parte de modo documento es una pizarra. O sea, podemos usar Maple como pizarra. Esto, en mi caso concreto, por ejemplo, fue especialmente útil el curso pasado cuando tuvimos que impartir clase, digamos, desde nuestros domicilios, ¿no? Porque tenéis un ejemplo concreto de un problema concreto, de una asignatura de estadística, donde, pues, los estudiantes, dejarme que lo haga más grande, y de paso expanda de golpe, voy a cerrar esta parte de aquí y expanda ahora otra vez todas las, lo diré todas las secciones para que lo veáis de golpe, ¿no? Voy a View, Expand, All Sections, Expand, All Sections. Entonces podéis ver justamente es un problema de cálculo de coeficientes de correlación. Tenemos dos conjuntos de puntos. Bueno, pues nada, pues está por un lado la parte operaciones y por otro lado está la parte, digamos, explicación, fórmulas, cálculo de medias, etcétera, etcétera. Pero incluso la parte final hay un ejercicio de regresión donde se puede ver, no sé si lo he cargado todo, déjenme que cargue alguna cosa más. Creo que es SXY, perfecto, donde aquí estamos calculando, digamos, la recta de regresión y visualizándola. Me falta SX, perdón. SX no lo he calculado. ¿Dónde está SX definido? Está aquí. Está aquí. Aquí está. Justamente aquí veremos. Ahora lo tenemos todo. No he cargado el plots otra vez. Fijaros que pues voy a abrir un campo de cálculo aquí para cargar el with plots que debiera estar arriba, pero por no ir arriba, lo cargo directamente aquí. Ya está cargado y directamente, si no me equivoco, aquí vamos a ver los puntos. A ver, pasado aquí. Bueno, como podéis ver, de esto no he hablado, Maple, digamos, suele ser informativo. Me está diciendo que hay un error porque no he cargado lo anterior. Aquí están los puntos y aquí estará la recta justamente que quiero. Se me queja otra vez. Hay algo que no he cargado para que se vea la recta. Posiblemente sea esto. Vamos a ver. Me falta la. No, perdonad. Es que cuando uno tiene prisa, no he cargado el paquete de estadística, entonces no me está calculando las medias. Ahora, una vez que he llegado al paquete de estadística, vuelvo a cargar todo esto, ya me he calculado las medias, y aquí está la recta, digamos, de regresión para esta nube de puntos, y podemos jugar con aislar dos conjuntos de puntos y calcular las rectas de regresión a las dos nubes de puntos para ver que había ahí camuflados, digamos, distintas posibilidades, ¿no? Bueno, pues tenéis este ejemplo también a vuestra disposición para ver exactamente cómo poder jugar con este tipo de herramientas en modo documento y poder interactuar en una clase donde vamos añadiendo, digamos, información y cálculos, ¿no? Bueno, y creo que el último ejemplo que me queda por mostraros es el ejemplo de las maplets. Vamos a ver. Esto no es básico. Vamos a empezar a partir de ahí. Las maplets lo que hacen es generar pantallas donde metidos, digamos, unos datos, se nos devuelve una salida. Es muy parecido a las tags. Entonces, en este ejemplo, que no he hecho yo, que lo he sacado, digamos, de la página web de MapleSoft, donde hay un montón de ejemplos de cómo generar maplets, dejadme que, sin enseñaros qué es lo que aparece, voy a ejecutarla entera para que veáis qué es lo que se produce con esta, qué es lo que se produce con estos comandos. Lo que aparece es una ventana. Creo que no lo he ejecutado, esperas. Ejecutar propósito. Ahora, aparece una ventana donde vamos a simular, digamos, cómo se mueven tres cuerpos con las fuerzas de ese problema de los tres cuerpos, ¿no? Con la gravitación, con las atracciones, digamos, que traen entre sí, ¿no? Entonces, fijaros, hay tres masas. Podemos jugar con cuánto pesa cada una. Pues esto pesa 1, esta pesa 2 y esta pesa 3. Tenemos unas posiciones iniciales y unas velocidades iniciales y directamente le decimos a Maple que nos visualice justamente en pantalla cómo se mueven las tres masas, ¿no? Este ejemplo pues no es muy bueno porque no se ve mucho, pero si pongo 0.5 seguramente se ve algo mejor. Bueno, pues ya podéis ver, digamos, que hay una masa que se escapa y otras que se mueven, otra más grande para que lo veáis mejor, que se mueve de otra, a ver si me deja.
el 3 view es más pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy útil también para preparar materiales para nuestros estudiantes en los que de alguna manera se vea qué es lo que ocurre con algunos objetos, sobre todo si estamos visualizando movimientos de partículas, como este es el caso. Esto no es fácil, déjame que la cierre. Digamos que hay que implementar, por un lado, la parte matemática, que no es más que resolver unas ecuaciones diferenciales que aparecerán por aquí. Aquí podéis ver el desolve, justamente, un poquito más grande. Y luego está también la parte de la definición justamente de la ventana. O sea, pues veréis cómo por aquí arriba aparece la definición de qué botones, bueno, esta es la parte matemática, qué botones se quieren introducir, qué campos, qué variables. Entonces, bueno, pues la verdad, esto suele ser muy útil, pero también he de indicar que lleva bastante trabajo el acertar con el tipo de ventana que uno quiere encontrarse, ¿no? Aquí está la parte matemática y aquí empieza, digamos, dibujar las posiciones iniciales y la parte Maplet donde podéis ver justamente los scanfs, es la introducción de las X de las posiciones y en algún sitio aparecen los botones, ¿no? No lo he visto por algún sitio. Pues podéis ver, digamos, que no es sencillo. Aparecen aquí los textos que hay que poner, justamente asociados a cada variable, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta también la tendréis a vuestra disposición en el material que seguramente Antonio os haga llegar, ¿no? Bueno, ya para terminar, que me quedan 5 minutos, dejadme que vuelva a mi presentación inicial, porque hay dos cosas que os quiero comentar. Un momentito. La primera tiene que ver con modo documento versus modo hoja de trabajo. Vamos a ver. Yo, porque llevo trabajando con Maple pues desde los años 90, más bien desde los principios de los 90, como siempre he trabajado en modo hoja de trabajo y el modo documento ha aparecido más recientemente, pues por razones obvias, yo me sé la sintaxis, prefiero el modo hoja de trabajo. Y también es verdad, de alguna manera, pues me concentro simplemente en los experimentos que hago, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? También es verdad que la ventaja del modo documento, sobre todo para los que solamente quieren usar Maple de forma esporádica o que está empezando con Maple, pues justamente pues es útil el modo documento, sobre todo con la paleta que aparece a la derecha como opciones a aplicar a cualquier objeto, ¿no? Aquí tenéis lo que dice Maple acerca de qué elección. Esta parte la he sacado directamente de esta dirección, de este enlace. Entonces, bueno, pues ahí cada uno tiene que reconocerse y decidir justamente a qué piscina se tira, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero también os he enseñado algunos ejemplos concretos donde estando en modo de modo documento puedo insertar esos campos de cálculo propios de las hojas de trabajo, ¿no? De hecho, también os he enseñado cómo en la modo hoja de trabajo puedo insertar formato matemático. Por lo tanto, digamos que son dos opciones, pero digamos, cada una vive también dentro de la otra, ¿no? Siguiente cuestión fundamental. Vuelvo a la interfaz de Maple. Hemos visto muchas cosas. Hasta yo muchas veces me pierdo, vamos a decirlo así, porque las distintas versiones de Maple evolucionan y es muy complicado controlarlo todo. Hay algo que para mí es especialmente importante, sobre todo cuando uno trabaja en modo hoja de trabajo, que es que dejadme que vuelva a Maple, ¿no? Y ya depende de cada uno, ¿no? Normalmente, dejadme que vaya, normalmente, como habéis visto, en mi caso, cada vez que abro un campo en la hoja de trabajo, en la parte de cálculo aparece, digamos, en modo texto plano, directamente. Esto no es así por defecto en Maple. En Maple por defecto, cuando lancéis vuestro Maple, aquí va a apareceros en modo matemático, va a apareceros así. A mí eso me molesta mucho porque para escribir un x al cuadrado, pongo x cuadrado más 1, para poner el más 1 le tengo que bajar, digamos, del exponente. Entonces, bueno, para evitar que esto ocurra, si alguien quiere, digamos, evitarse el tener que bajarse del exponente, que en vuestra hoja de trabajo siempre los comandos se escriban en texto plano, hay que ir a preferencias. En Mac está aquí, en Windows está en otro sitio, que está por debajo de opciones, creo que está más a la derecha, pero es fácil que lo encontréis. Vais a preferencias, vais a display, y es justamente esta parte de input display la que marca justamente cómo queremos en las hojas de trabajo introducir, digamos, nuestras instrucciones. Hay que elegir Maple Notation si queremos texto plano, o hay que elegir notación matemática 2D si queremos la fórmula, ¿no? Yo siempre yo marco Maple Notation y pongo aplicar globalmente. A partir de ahora, cualquier nueva hoja de trabajo que yo abra, justamente va a aparecer con texto plano
la forma de introducir, digamos, comandos de Maple. Esto podéis jugar con el Apply globalmente o solamente para una sesión. Ahí cada uno se tira a la piscina que estima oportuno, ¿no? Hay muchísimas más opciones. Es imposible que entren todas. Hay una forma también, creo que la he quitado, que es justamente que los cálculos tengan un número, sus resultados. No me acuerdo cuál es. Nunca me ha gustado y por eso la he quitado directamente, ya no me acuerdo cuál es, ¿no? Pero digamos que hay una opción por la cual directamente yo ejecuto, en este caso, x cuadrado más 1 y me sale el resultado y me sale aquí un 1. Ejecuto otro y me sale un 2. Y luego podemos llamar, digamos, a ese resultado en función de la etiqueta que se le ponga. Bueno, ahí cada uno tiene que, de alguna manera, customizar, digamos, su forma de trabajo y aprovechar aquella que le sea más útil, ¿no? Y vuelvo a mi presentación, simplemente para ir terminando e indicaros que, aparte de esto, no olvidéis el help es fundamental, no olvidéis que la gestión de gráficos tiene distintas posibilidades, no olvidemos los menús contextuales que están a la derecha cuando estamos en modo documento y seleccionamos un objeto matemático, y no olvidemos también, si estáis en modo documento, las paletas que aparecen a la izquierda, ¿no? Y quiero terminar diciendo dos cosas. Primero, las hojas de trabajo y los documentos son extremadamente flexibles. Esto es una ventaja, desde luego, pero también es un inconveniente, porque a veces uno no es consciente cuando está arriba de lo que ha hecho abajo y viceversa. Por lo tanto, hay cada uno también, como decía antes, tiene que organizarse su forma de trabajo, ¿no? Y lo último que os quiero comentar, que esas son las 11:30, simplemente es son dos cosas, perdón. Hay muchas más cosas en Maple. Os recomiendo que instaléis en vuestra tablet o en vuestro teléfono móvil justamente la calculadora Maple. Tiene muchas funciones y podéis utilizar esas terminales para hacer cálculo sencillo. He hablado de las Maplets y hay más productos. Evidentemente no he tenido tiempo porque 2 horas son 2 horas y yo creo que al final hoy he puesto más cosas de las que tendría que haber puesto, ¿no? Y lo último es el próximo mes de noviembre de este año, como todos los años, tenemos la conferencia Maple. Este año sigue siendo virtual, por lo tanto es gratis, por lo tanto, pues bien si queréis participar presentando alguna de vuestras experiencias, si la tenéis, o ver exactamente qué hacen los usuarios de Maple a todos los niveles. Hay una parte de educación, una parte de investigación, otra parte de aplicaciones. Pues bueno, pues si estáis interesados, pues son 4 días donde hay conferencias invitadas. Bueno, pues siempre está bien pues ver cómo otros colegas justamente utilizan Maple como herramienta en distintos ámbitos, ¿no? Y esto es lo último que quería decir. Creo que me he pasado solamente un minuto y pues me tenéis a vuestra disposición.